Capítulo 81. Sin vuelta atrás desde la roca Hokage. 1. Kanae siguió al oficial de logística fuera del complejo, sus pasos firmes aunque su pecho aún ardía por el veneno de la presencia de Kjir. No miró atrás, pero no lo necesitaba. Podía sentir su mirada siguiéndola, persistente, insatisfecha, molesta. El hecho de que lo hubieran interrumpido solo intensificaba su repulsión. Esperándola afuera había 3 Anbu enmascarados, capas negras, máscaras de porcelana, movimientos precisos y depredadores. No se anunciaron con rango ni razón, solo con el peso de lo inevitable. Iga Kanae. Debes venir con nosotros, dijo uno de ellos, su voz plana y distorsionada a través de la máscara. Entendido, respondió ella, inclinándose ligeramente. Su escolta del clan se dio la vuelta y se marchó. Los Anbu se cerraron a su alrededor, uno adelante, 2 detrás, guiándola fuera de la vista. No tomaron las calles principales. En su lugar, la condujeron por callejones estrechos y rutas olvidadas, moviéndose como sombras. Kanae mantuvo el paso en silencio, pero una inquietud se enroscó en su estómago. Esto no es por mí. Tiene que ser por él. El nombre de Ryusei resonó en su mente. Cada rareza de los últimos meses, cada sospecha, apuntaba hacia él. Si los Anbu la querían ahora, no era para elogiarla, era para interrogarla, evaluarla, quizá incluso acorralarla. El camino terminó al pie de la roca Hokage. Uno de los Anbu colocó una mano sobre la piedra desnuda, y los sellos se activaron. Una puerta oculta se deslizó, revelando un túnel estrecho que descendía hacia el corazón de la montaña. Los ojos de Kanae brillaron pálidos por un instante, su Byakugan activándose por reflejo. Vio túneles ramificados, pasajes sinuosos y el tenue resplandor de sellos de barrera grabados profundamente en la roca. Luego lo desactivó rápidamente, ocultando su curiosidad. Mostrar demasiado interés aquí podría costarle caro. Pensó en los tigres y lobos sobre los que había leído de niña. Atrapada por uno, solo para caer en las fauces del otro. Eso era lo que sentía. El Anbu de adelante habló de nuevo. Por aquí. Kanae avanzó. El aire en el túnel era frío, rancio, cargado de secretos. El débil resplandor de chakra de los sellos iluminaba el camino, mientras los pasos de su escolta resonaban en un ritmo perfecto. Cada sonido le recordaba que estaba siendo llevada más adentro, más lejos de su propio mundo, hacia el de ellos. Sin gratitud, sin alivio. Solo tensión. Había escapado de la arrogancia sofocante de Kjir, pero ahora caminaba directamente hacia algo más oscuro. Y por primera vez, se dio cuenta. Ese camino conducía directamente al edificio del Hokage. Lo que la esperaba al final no sería sencillo. Su estómago se retorció otra vez. Podía sentirlo. Lo que estaba a punto de escuchar no terminaría bien para ella y Ryusei. Tal vez nada volvería a ser como antes después de esta reunión. Solicitarla personalmente a través del patriarca, asignarle una escolta y luego conducirla a través de una red oculta de pasajes y salas dentro de la roca Hokage, lugares de los que nunca había oído ni susurros, no era un gesto menor. Tenía que significar algo. Quizá habían notado su incomodidad con su lugar en la rama secundaria y le estaban mostrando una especie de apoyo acercándola. Pero mostrarle este secreto también significaba que no habría vuelta atrás. También la estaban advirtiendo. Kanae no era ingenua. Todos sus encuentros previos con Anbu habían sido muy distintos, solo operativos ociosos cruzándose con ella por casualidad antes o después de sus misiones, intercambiando unas pocas palabras en callejones secundarios, nada más que encuentros pasajeros. Esto era completamente diferente. La condujeron más profundo por los túneles hasta llegar a una cámara más cercana al edificio del Hokage, aunque aún enterrada dentro de la montaña. Los corredores se ensancharon hacia una sala más grande, tenuemente iluminada, sus paredes alineadas con figuras enmascaradas. Docenas de Anbu permanecían en silencio, firmes, una demostración deliberada de fuerza. Kanae fue guiada a través de ellos, sus pasos resonando hasta que llegó al centro. Al frente, el espacio se abría en lo que parecía una sala de entrenamiento o asignación de misiones, aunque vacía para este encuentro. Solo 2 individuos esperaban. Su escolta cayó de rodillas de inmediato. Señor comandante. Los ojos de Kanae parpadearon con sorpresa. Como la mayoría en la aldea, siempre había creído que Anbu no tenía un verdadero comandante, que respondían únicamente al Hokage. Pero la comprensión llegó rápido. Si su escolta se dirigía a él así, entonces la cadena de mando no era tan simple como la aldea pretendía. Su cuerpo se movió antes de que la duda pudiera delatarla. También se arrodilló, inclinando la cabeza, ofreciendo su saludo con el mismo tono respetuoso. La voz del comandante rompió el silencio, lenta y pesada. Kanae Iga. Estuviste presente en la tierra de la hierba. Entonces dime, ¿por qué nadie vio lo que era ese chico?
Kanae presionó la frente contra el suelo. Comandante. Ocultó bien su fuerza. Mi Byakugan detectó irregularidades, sí, pero nada que pudiera identificar. Fallé al anticipar su verdadero nivel. Fallaste, el tono de Isamichi era calmado, pero la palabra crujió como un látigo. ¿O no quisiste ver? Se nos ha informado que te acercaste a él. Esa cercanía puede anular el juicio. Su estómago se retorció. Sabía que debía haber sido Okabe quien notó algo y la reportó. La estaban tanteando. Probando. Controló su respiración y respondió con firmeza. La proximidad fue por deber, capitán. Nada más. Juro que informé fielmente todo lo que logré ver. El aire cambió. La intención asesina descendió sobre ella, cruda y asfixiante. La sola presencia de Shinsuke la presionó contra el suelo. Nada más, repitió. Una higa con Byakugan, qué conveniente, el cuerpo de Kanae gritaba por reaccionar, por quebrarse, pero se mantuvo firme, su voz estable. No fue suficiente. No volveré a fallar. El peso permaneció. Luego, lentamente, se disipó. Y Shinsuke pronunció palabras que le helaron la sangre. ¿Entiendes lo que es? Nishida Ryusei no es un simple huérfano. Es Senju. La respiración de Kanae se cortó antes de controlarla. Lo había sospechado, sí, por fragmentos de rumores, por indicios en su chakra. Pero escucharlo aquí, dicho tan claramente, confirmado por el propio comandante, hizo que el mundo se inclinara. Su mente se aceleró. Si me dijeron esto, entonces ya estoy atada. Si fallo, si traiciono, seré la primera en ser silenciada. La voz de Isamichi siguió, deliberada. El último heredero de una facción muerta. Un remanente que no debería existir. Sangre peligrosa, oculta bajo tu propia mirada. ¿Entiendes por qué la confianza en ti es delicada? Shinsuke se inclinó más cerca, sus palabras afiladas como una cuchilla. Si vuelves a dudar, Kanae, si vacilas en tu tarea, no vivirás para arrepentirte. ¿Entiendes? Kanae inclinó más la cabeza, su rostro oculto. Su pulso martillaba, pero su voz era plana. Sí, comandante. La amenaza quedó suspendida entre ellos como hierro. Bien. Porque la guerra reducirá nuestra capacidad en cierta medida. No podremos vigilarlo tan de cerca como antes, como en la aldea. Eso significa que sus compañeros de equipo deben cargar con ese peso. Si su fuerza estuvo oculta una vez, puede estarlo aún en el futuro. Esta vez, la verás. Y si las órdenes cambian, una pausa, deliberada. Actuarás personalmente la próxima vez junto a los otros dos. Su estómago se retorció. Dio la respuesta que exigían. Entendido. En las sombras más allá de la sala, ojos invisibles medían su pulso, su tono, las dudas que enterraba. Entonces el tono cambió, la zanahoria tras el látigo. Isamichi dio un paso al frente con un pergamino sellado. Ya no eres una aprendiz. Desde hoy, operativa Ambu regular. Tu recompensa. La primera mitad del método de rotación. El resto vendrá solo con servicio continuo. Demuéstralo, y lo tendrás. Kanae lo tomó, los dedos tensos alrededor del papel. Se sentía menos como una recompensa y más como grilletes. Shinsuke habló de nuevo, educado, casi formal. Sabemos que tu lugar en el clan es complicado. La aldea no interfiere en esos asuntos. Pero los operativos que sirven con distinción a menudo ven sus cargas aligeradas. El servicio trae protección. Recuérdalo. Todo estaba velado. Apoyo ofrecido, pero atado a la obediencia. La desobediencia significaba su fin. Kanae bajó la cabeza hasta que el suelo ocultó su rostro, porque sus ojos se habían vuelto fríos y vacíos. Respondió como se esperaba. No fallaré. Por dentro, sintió que algo se rompía. Cualquier cosa que alguna vez creyó poder elegir, ya no existía elección. Las últimas palabras del comandante lo sellaron. Entonces levántate, Iga Kanae. Y recuerda, Konoha no tolera que surja otro Senju. La aldea ya dejó atrás esa era. Kanae se levantó, el pergamino en la mano, el corazón vacío. No hay vuelta atrás. Si él cae, yo seré la mano que lo empuje. Y si me niego, entonces caeré primero. Incluso antes de sufrir más dentro del clan. Ya fuera como un cuchillo en la espalda de Ryusei o como Sebo antes de su caída, entendió su destino. Sería el instrumento que ellos necesitaban esta vez. Capítulo 82. Sin vuelta atrás desde la roca Okage. 2. Cuando Kanae salió de la sala, el eco de sus pasos desvaneciéndose por el pasillo de piedra, la cámara quedó en silencio. Solo quedaron dos, comandante y capitán. Isamichi rompió el silencio primero, con voz baja pero directa. Entonces, ¿crees que dijo la verdad? Shinsuke no respondió de inmediato.
Se mantuvo de pie donde estaba, la máscara orientada hacia la puerta por la que Kanae había desaparecido, como si midiera el aire que ella había dejado atrás. Cuando finalmente habló, su tono fue medido, analítico. La dijo. O más bien, dijo todo lo que sabía. Y esa es la diferencia importante. El chico se ocultó incluso de su Byakugan. Eso confirma su astucia. Pero también, su informe muestra que no lo estaba protegiendo. Isamichi inclinó ligeramente la cabeza. Entonces no hay nada entre ellos, ¿verdad? Un leve zumbido salió de Shinsuke. No exactamente. Hay algo. Cualquiera con experiencia y ojos podría notar cómo se tensó cuando la presionamos. Pero los sentimientos no equivalen a traición. No en alguien como ella. El resentimiento de Kanae hacia sus amos de la rama principal es más profundo que cualquier chispa que sienta por un compañero. Su odio racional hacia su jaula es más fuerte. Se aferrará a cualquier rama que le ofrezca poder y protección, incluso si eso significa volverse contra él. El capitán lo observó un momento antes de preguntar, ¿de verdad planeas darle esa protección? ¿Cumplir lo que insinuaste? Fue entonces cuando Shinsuke esbozó una sonrisa detrás de la máscara. Por supuesto que no. No podría, aunque quisiera. Eso es asunto del clan. Pero lo que sí puedo hacer es presionar al patriarca, solicitar que sea tratada marginalmente mejor. Algunos privilegios, un poco más de libertad de movimiento. Solo lo suficiente para que crea que hay esperanza si nos sirve bien. La ilusión es todo lo que se necesita. Lo dijo con naturalidad, como si manipular vidas fuera lo mismo que mover piezas en un tablero de Shiji. La narración llenó el silencio entre ellos. Toda esta reunión había sido diseñada exactamente con ese propósito. La demostración de fuerza de Ryusei en la hierba los había inquietado incluso a ellos. Ya no podían permitirse depender de la incompetencia de Okabe, ni de la suposición de que un remanente Senju moriría silenciosamente en las sombras. Tenían que involucrarse mucho más personalmente y asegurarse de que no se volviera más fuerte antes de ser eliminado. El tercer Hokage incluso casi los había culpado a ellos también. El chico había sobrevivido demasiado ya, y ahora la guerra dispersaría su atención. Si debía ser eliminado, tendría que ser, en parte, a través de las personas más cercanas a él. Y eso significaba asegurar firmemente a Kanae y Renjiro en su lugar. Okabe ya había sido reprendido, castigado por no notar el verdadero nivel oculto de Ryusei. Se había humillado, admitido su culpa. Sin embargo, la mayor parte de la culpa recayó en Kanae. Ella tenía el Byakugan. Debería haber visto más. Y Okabe insinuó astutamente que podría incluso estar albergando sentimientos que nublaban su juicio. De ahí la prueba de hoy. Una demostración asfixiante de fuerza, intención asesina, amenazas veladas y, al final, la zanahoria. Isamichi rompió el silencio otra vez. ¿Crees que la recompensa fue demasiado? Esa técnica de rotación no se entrega fácilmente. Shinsuke descartó la preocupación con un gesto. Ese es el punto. Cuanto más imposible parezca la recompensa, más pesada es la correa. Si incluso Anbu posee las técnicas secretas de la rama principal de los Iga, ¿qué oportunidad cree tener una chica de la rama secundaria? Nunca se atreverá a traicionarnos ahora. Solo verá la invencibilidad de Anbu. Hizo una pausa, luego añadió, además, el Hokage no podía recompensarla a ella y a Renjiro abiertamente, aunque lo merecieran por esa misión. No mientras ese chico Senju estuviera en el equipo. Así que tomé lo que ya era suyo, de mi padre, y lo entregué a través de nosotros. No podría haberse enviado un mensaje más claro. Era cierto. Hiruzen había obtenido en secreto acceso a algunas de las técnicas generales de la rama principal mediante ciertos miembros maleables de la rama principal que servían más a la ideología del Hokage que al clan. Con su cooperación, la rotación podía distribuirse selectivamente. En este caso, Kanae solo había recibido la mitad. La otra mitad era una promesa, una cadena disfrazada de premio. Shinsuke cruzó los brazos. Luego, Renjiro. Será traído aquí pronto. Ambos son demasiado talentosos para dejarlos en un limbo. Si mostramos solo el látigo, corremos el riesgo de romperlos. Si mostramos solo la zanahoria, corremos el riesgo de arrogancia. El equilibrio es el método. Isamichi dejó escapar un breve aliento divertido. Casi suenas como tu padre. Shinsuke ignoró la puya. Ya estaba pensando en lo que venía. Los sensores que habían estado ocultos en las sombras emergieron en silencio, arrodillándose con su informe. Sus palabras fueron breves pero precisas. Kanae no había mentido. Había informado y prometido fielmente. Su aura coincidía con su verdad.
Pero sus emociones se habían alterado de forma extraña cuando se mencionó el nombre de Ryusei, complicaciones de apego, sutiles pero innegables. Shinsuke sonrió levemente tras la máscara. Como dije. Simplemente entiendo mejor a las mujeres. Isamichi inclinó la cabeza. Amor o no, ¿de qué sirve? De todos modos lo traicionará. Incluso los sentimientos pueden convertirse en armas. Al final, si él muere, será ella quien sostenga el cuchillo. Eso es más afilado que cualquier castigo. Soltó una risa baja, sin humor, casi burlona. Imagínalo, tener mujeres que te quieren tanto, solo para ser obligadas a matarte con sus propias manos. Ese es su destino. Shinsuke no dijo nada al principio, pero el silencio mismo fue confirmación. Ryusei era demasiado peligroso para dejarlo libre, y ahora las piezas estaban siendo colocadas. Kanae, con sus ojos apagados, su nuevo rango, su recompensa encadenada, ya era de ellos. Renjiro seguiría. Y cuando la guerra desgarrara el mundo, el heredero Senju estaría rodeado no solo de enemigos externos, sino de cuchillos en su espalda, afilados dentro de su propio equipo. Mientras se preparaban para convocar y recibir a Renjiro de la misma forma, Shinsuke y Isamichi dejaron que el silencio persistiera un momento antes de cambiar el tema. Isamichi habló primero, con una leve risa en su voz. Nunca lo habría esperado. Después de Kakashi, otro monstruo apareció en la generación más joven del mismo clan Ataque, con solo unos años de diferencia. ¡Qué coincidencia! Parece que realmente eran un linaje legendario. Es difícil entender cómo se redujeron a este estado. Tal vez los rumores sean ciertos, que su temperamento, la forma en que se cultivan, los vuelve fríos, demasiado distantes de las mujeres. El comentario fue medio en broma, pero Shinsuke solo pensó en otra razón, más profunda. No era solo su temperamento. Era la supresión, la voluntad de su padre y las políticas de la aldea oprimiéndolos, generación tras generación, precisamente por su potencial. Pero no lo dijo en voz alta. En su lugar, inclinó ligeramente la cabeza. Tal vez. Pero de cualquier modo, todos en ese equipo son talentos por derecho propio. Esa es parte de la razón por la que elegí usar tanto la zanahoria como el látigo. Ryusei es diferente. Su linaje sella su destino. Debe ser eliminado. Pero Renjiro y Kanae pueden servirnos bien en las próximas décadas. Sus límites no son bajos. Tener herramientas así dentro de Anbu no es poca cosa. Isamichi asintió levemente. Ambos sabían que era cierto. La misión en la hierba lo había demostrado. Talento, disciplina, determinación, todo estaba allí. Ahora, el consenso silencioso de la aldea comenzaba a formarse. Esos cuatro eran considerados los más fuertes de la generación joven de Konoha. Ryusei estaba en la cima de ellos, la chispa más brillante entre los cuatro. Y aún así, su camino ya estaba sellado. Su destino era ser cortado, consumido por la aldea antes de que su fuego se extendiera demasiado. Capítulo 83. El orgullo de Renjiro, el frío elogio de Kakashi. A diferencia del más majestuoso complejo Iga, aproximadamente al mismo tiempo, el complejo Ataque estaba en silencio ese día. La mayoría de sus pasillos estaban casi abandonados, sus edificios desgastados y sombríos, como si el lugar mismo aún llorara la muerte de Sakumo. Algunos ancianos permanecían en rincones sombreados, silenciosos y vigilantes, pero por lo demás el complejo se sentía como una cáscara de lo que alguna vez fue. En el patio, sin embargo, había movimiento. El acero brillaba bajo el sol, y dos figuras de cabello gris se desdibujaban entre imágenes residuales. Uno era más joven, de unos 10 u 11 años, su cabello de un plateado pálido que atrapaba la luz. El otro tenía 13, más alto, su cabello más oscuro, más gris hierro que blanco. Kakashi y Renjiro Ataque chocaban con la velocidad e intensidad de un combate real, sus espadas resonando una y otra vez. Se separaban en el último instante cada vez, pero su intención era inconfundible. Esto no era un entrenamiento casual. Era un duelo. Durante 2 horas lucharon hasta que el sudor corrió por sus frentes y sus movimientos se ralentizaron. Finalmente, ambos se detuvieron, hojas cruzadas, luego retrocedieron, jadeando. Kakashi, 3 años menor, fue el primero en hablar. Primo, dijo, su voz plana, pero con un leve matiz de sorpresa. Parece que no has estado perdiendo el tiempo últimamente. Renjiro sonrió a pesar del agotamiento, mostrando los dientes con satisfacción. El empate, que ambos calcularon y aceptaron de forma tácita, lo complacía. Era la primera vez que lograba igualar a Kakashi. Sin embargo, también había amargura. Kakashi seguía siendo un niño físicamente a sus ojos, mientras que Renjiro había entrenado durante años más, y aún así Kakashi siempre lo había derrotado hasta ahora.
El chico más joven ya se había convertido en Chunin a los 6, graduándose de la academia a los 5. Renjiro, en comparación, solo se había graduado a los 12 tras completar el curso completo. Y aunque Renjiro había sido abordado en secreto por Anbu en sus últimos 2 años, indicándole que retrasara su graduación para luego vigilar a Ryusei, al igual que Kisaganae, el hecho permanecía. Kakashi siempre había sido el que iba adelante, el prodigio. El orgullo de Renjiro se resentía por ello. Kakashi deslizó su espada de vuelta a la vaina, su expresión indescifrable. No venía a este complejo a menudo. Le recordaba demasiado la muerte de su padre, el silencio cargado de memoria. Se había marchado hacía años, viviendo solo con su herencia y el pago de Shinobi. Solo regresaba por deber, para reconocer a los pocos ancianos que quedaban y, ocasionalmente, para entrenar con Renjiro. A pesar de compartir sangre, los dos no eran cercanos. Kakashi se había vuelto frío desde la muerte de Sakumo, emocionalmente distante, poniendo a la aldea primero. Renjiro había crecido diferente, un huérfano criado bajo la vigilancia de los ancianos del clan, quienes le enseñaron que el clan siempre iba antes que la aldea. Sus visiones del mundo se habían separado drásticamente. Renjiro aún recordaba el momento en que esa brecha se convirtió en una herida. Kakashi había entregado las copias de las últimas técnicas secretas de Kenjutsu de su clan a Konoha, por el bien de la aldea, que no las tenía. Los ancianos se enfurecieron, impotentes para detenerlo. Sakumo había sido el último verdadero patriarca, y con su muerte, los ataques quedaron vacíos. Kakashi era más fuerte y más talentoso que Renjiro, así que los ancianos no podían hacer más que quejarse. Renjiro lo había desafiado por ello, furioso. Kakashi lo derrotó fácilmente. Fue entonces cuando Renjiro sintió algo nuevo. Duda. No solo duda en Kakashi, sino en la propia Konoha. ¿Qué clase de idiota entrega a la herencia de su clan gratis? ¿Por palabras sobre unidad y fuego? Comenzó a preguntarse si la voluntad de fuego no era un credo, sino una correa, una que convertía a los clanes en extensiones de la voluntad del Hokage. Ahora, de pie frente a Kakashi, recuperando el aliento, el antiguo resentimiento de Renjiro ardía bajo la superficie. «Has mejorado», dijo Kakashi finalmente, su voz tranquila. «Escuché sobre tu última misión. Tu equipo trajo una victoria que importó». Sus ojos lo evaluaron brevemente. «Eso estuvo bien hecho». La sonrisa de Renjiro se amplió ante el elogio, pero luego vaciló. El tono de Kakashi no era cálido, no era personal, era clínico. Lo elogiaba como elogiaría a un arma por estar afilada. «No fui solo yo», dijo Renjiro, aunque su pecho se inflaba. «Luchamos como equipo. Ryusei, Kanae, nuestro sensei, todos lo hicimos». «Sí», respondió Kakashi. «Y ayudó a la aldea. Eso es lo que importa». La sonrisa de Renjiro se volvió amarga. «Claro. Siempre la aldea». Kakashi no estaba feliz por él. Estaba feliz por Konoha. Los dos permanecieron en silencio un rato, el patio tranquilo salvo por el sonido de sus respiraciones. Renjiro miró a su primo menor, al chico que lo había superado desde la infancia, que ya había sobrepasado el nivel de Chunin y se comportaba como un Chunin. Kakashi podría haber sido el orgullo del clan, su arma, su líder. En cambio, había sido entregado al Hokage desde joven, moldeado como una herramienta, despojado de todo salvo su lealtad a la aldea. En verdad, eso se había intensificado tras la muerte de su padre, como si esa pérdida hubiera creado un vacío que necesitaba llenar. Antes no era así. O tal vez eran las misiones, los escuadrones en los que fue asignado, el constante adoctrinamiento de la idea de que la aldea estaba por encima de todo. Dicen que los jóvenes absorben esas cosas con facilidad. Renjiro apretó los puños. ¿Y se supone que debo seguir eso? No. Algún día lo superaré, no por el Hokage, no por su voluntad de fuego, sino por mí, por mi clan. Kakashi habló de nuevo finalmente, su voz plana. Sigue entrenando. Lo necesitarás. La guerra se acerca. Renjiro sonrió con arrogancia, forzando ligereza en sus palabras. Entonces no te quedes atrás, primo. No volveré a perder. Kakashi se dio la vuelta, ya caminando hacia la salida, su presencia fría desvaneciéndose con cada paso. Renjiro permaneció donde estaba, aún respirando con dificultad, el sudor cayendo por su barbilla, su mente un torbellino de orgullo, envidia y resentimiento. Por primera vez en años, Renjiro había igualado a Kakashi. Y aún así, la sombra del estatus prodigio de su primo, y del legado de Sakumo, seguía pesando sobre el patio. Renjiro había sido derrotado por Kakashi desde que tenía memoria. El chico era 2 o 3 años menor, y aún así siempre iba adelante. Kakashi había entrado a la academia a los 4, se graduó en un solo año a los 5 y se convirtió en Chunin a los 6, la mitad de la edad que tenía Renjiro cuando apenas logró ese mismo rango.
Renjiro, en cambio, había entrado a los 6 como el resto de su generación, completado todo el curso y se graduó a los 12. Cada hito de su vida había llegado más tarde, más lento, siempre bajo la sombra de su primo. El cambio en el sistema de la academia solo profundizó esa brecha. La clase de Renjiro, junto con la de Ryusei Kanae, fue la última en comenzar a los 6 años. Poco después, la edad de ingreso se redujo abruptamente a 4. No se dio ninguna razón oficial, pero la verdad era evidente. La aldea se preparaba para una guerra que se esperaba más sangrienta que cualquier otra en la historia. Querían más soldados y más pronto, endurecidos antes, sin importar el costo para la infancia. Así que Renjiro creció viendo cómo la leyenda de Kakashi se tallaba en piedra mientras su propio progreso parecía ordinario en comparación. Con su naturaleza orgullosa, nunca pudo aceptarlo en silencio. Incluso ahora, con su reputación finalmente creciendo tras las misiones recientes, seguía apenas alcanzándolo, siempre comparado con el récord imposible de Kakashi. La historia de Kakashi ya era parte de la historia de la aldea, rompiendo todos los récords shinobi existentes y más. La única razón por la que aún no era Chunin era que el rango exigía más que fuerza. Requería madurez táctica, años de experiencia. Kakashi simplemente no había vivido lo suficiente para reunir esa experiencia. Pero en habilidad pura, ya estaba al menos al nivel de un Chunin bajo. Y aún así, no era suficiente para compensar su falta de edad. Pero, con unos años más o otra guerra, no tendrían más opción que ascenderlo. Sin embargo, mientras aún estaba inmerso en esos pensamientos, poco después de que Kakashi se marchara, varios Anbu enmascarados aparecieron en la entrada del complejo y lo llamaron. Renjiro se quedó inmóvil por un momento. Técnicamente aún era un aprendiz y nunca había sido convocado por los altos mandos. Como mucho, había intercambiado palabras con algunos operativos comunes. Y ahora lo querían a él. Los siguió rápidamente, su mente girando con posibilidades. ¿De qué podía tratarse? Cuando aceptó unirse a Anbu, fue por una razón: volverse más fuerte. El porqué de esa fuerza tenía varias capas. Quizá Kakashi era la primera y mayor razón, su rival que siempre había estado adelante. Restaurar el prestigio del clan Ataque venía en segundo lugar. Cargar con el legado de Sakumo, el nombre de su ídolo, era el tercero. Sabía que solo en Anbu enfrentaría oponentes lo suficientemente fuertes como para empujarlo a los límites que necesitaba. No era que Anbu desapareciera durante las guerras. Simplemente eran redirigidos, operando desde centros de mando en el frente en lugar de la aldea. Y Anbu en tiempos de guerra significaba misiones del tipo más peligroso, exactamente las que Renjiro anhelaba. Capítulo 84. El nombre Senju susurrado en las sombras. Un mes después, la aldea tenía un aire de inquietud que ninguna palabra podía ocultar. Los civiles que antes paseaban con charla despreocupada ahora hablaban en voz baja, sus pasos apresurados. Los comerciantes cerraban más temprano de lo habitual, y la plaza del mercado ya no tenía el mismo bullicio alegre. Los shinobi se movían con rapidez por los tejados y callejones, algunos dando órdenes cortas, otros visiblemente tensos, transportando pergaminos de suministros o cajas desde los almacenes hacia puntos de preparación. En las puertas, se habían añadido nuevas capas de seguridad. Patrullas de mirada afilada, barreras reforzadas y más miembros de la rama secundaria IGA posicionados fuera de la aldea en redes más amplias. Dentro de los muros, la policía Uchiha había duplicado sus turnos. Muy por encima de todo, el edificio del Hokage se alzaba, sus pasillos vibrando con una urgencia silenciosa. En una de sus alas superiores, en una cámara contigua a la oficina del Hokage, 4 figuras estaban sentadas alrededor de una larga mesa pulida en una terraza abierta que daba a los tejados de Konoha. Eran el llamado Consejo de Konoha. Pero no tan abierto ni democrático como muchos habrían aprobado en el mundo anterior de Ryusei. El aire era pesado, no por el viento fresco de otoño que traía el leve olor a humo de los campos de entrenamiento lejanos, sino por el peso de lo que no se decía. Entonces, de verdad ya no puede posponerse. Koharu rompió el silencio, su voz baja, sus ojos recorriendo los pergaminos extendidos sobre la mesa. Dejó escapar un suspiro cansado, el sonido de alguien que había visto demasiadas guerras comenzar de esa misma forma. La mesa estaba dispuesta en un patrón cuadrado, pero todos sabían dónde estaba el centro de gravedad. Hiruzen Sarutobi se sentaba en la cabecera, sus ropas ordenadas, su expresión moldeada por años de deber. A su derecha estaba Dan Shimura, inclinado ligeramente hacia adelante con su bastón apoyado en el suelo. A la izquierda de Hiruzen se sentaban Nomura y Koharu, sus posturas más relajadas, aunque las líneas de tensión en las comisuras de sus bocas delataban la presión.
Desde que la facción en la sombra de Kusagakure atacó los puestos fronterizos de Konoha en la Tierra de la Hierba hacía un mes, los 4 en esa sala sabían que la guerra podía comenzar en cualquier momento. El ataque había sido brutal, y su intención lo suficientemente clara, pero el panorama nunca era simple. Habían investigado, y aunque las señales apuntaban hacia la fuerte influencia de Iwagakure detrás del asalto, el enemigo había mantenido suficiente distancia. El plan fue fomentado, incluso abastecido, pero no reclamado abiertamente. Sin vínculos oficiales, Iwa podía ocultarse tras capas de negación, dejando a Konoha sin nada sólido que usar y sin base para reclamar superioridad moral. La voz de Dance rompió el silencio primero. Nos hicieron sangrar, pero nunca mostraron su rostro. Las huellas de Iwa están ahí, pero demasiado débiles para sostenerse ante la opinión pública. Todo lo que ganamos fue sospecha, no pruebas. Koharu exhaló con fuerza. Tal vez. Pero la resolución del incidente fue un golpe de suerte poco común. Nuestro puesto principal resistió. Los refuerzos llegaron a tiempo. Y cuando Kusa se dio cuenta de que su supuesto comandante se había movido sin la aprobación de su líder, la marea cambió. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron mientras el humo se elevaba de su pipa. El plan de Tensa habría terminado con la cabeza del líder de Kusagakure en el suelo. En cambio, fue expuesto, y nuestros agentes se aseguraron de que la verdad llegara a los oídos correctos. El líder de Kusa ahora sabe quién lo salvó de la traición. Al final, continuó Hiruzen, Iwagakure no logró dividirnos. La hierba no solo los abandonó, sino que se acercó más a nosotros durante el último mes. La confianza de su liderazgo en Konoha se ha renovado, quizá más fuerte que antes. La facción anti-Konoha fue prácticamente purgada, y el líder actual solo puede apoyarse en nosotros. Una derrota total para Iwa, dijo Koharu, casi saboreando las palabras. Una rara victoria previa a la guerra para Konoha, añadió Omura, aunque su voz no mostraba triunfo. De las que necesitaremos más, si queremos sobrevivir a lo que viene. Los 4 dejaron que el peso de ese pensamiento permaneciera. Una victoria fugaz, valiosa pero frágil, como una chispa luchando contra el viento. Sin embargo, en ese punto, el ambiente cambió. Lo que comenzó como una reflexión sobria se volvió más oscuro, más amargo. Todos recordaban lo mismo una vez más, y por más veces que ocurriera últimamente, aún no podían acostumbrarse. El shinobi que había obtenido más mérito en el incidente de la hierba era de una identidad especial. La última persona que habrían querido ver en ese foco, y mucho menos con la fuerza necesaria para lograr tal resultado. La victoria era innegable. La hierba reconciliada, el líder de Kusagakure agradecido, y Iwagakure ligeramente humillado, mientras Konoha mantenía su imagen y aseguraba un impulso previo a la guerra. Sobre el papel, era un triunfo. En realidad, los 4 sentados a la mesa apenas podían soportar el sabor, porque el nombre ligado al éxito era Ryusei Nishida no, Senju. Nunca pronunciaban ese apellido en voz alta. Hacía tiempo que se trataba como una palabra prohibida dentro de Konoha, borrada de la memoria mediante silencio deliberado, para que los habitantes no cuestionaran cómo el primer clan de la aldea había desaparecido. Incluso Tsunade dejó de usarlo cada vez más, de forma inconsciente. Pero para Omura y Koharu, el impacto de descubrir su verdadero linaje semanas atrás aún persistía. Cuando Hiruzen finalmente les reveló toda la verdad, apenas pudieron creerlo. Ninguno de los dos había prestado atención al chico. Hiruzen nunca lo había mencionado en sus consejos habituales, considerándolo insignificante, mientras que Dance tampoco tenía motivos para compartir información por iniciativa propia. Solo en un rincón casi olvidado de la memoria recordaban las historias la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, la facción revivalista Senju, Masamune Senju, el gran anciano Senju, y su antiguo superior, el más vocal contra la asimilación, muerto de vejez antes de que terminara la guerra. Y su hijo, Takeshi Senju, que había sido una espina constante durante gran parte de ese conflicto, finalmente eliminado con dificultad. Que su linaje aún existiera, vivo en un chico que había sobrevivido múltiples intentos de asesinato realizados por Hiruzen y Dance, y no solo eso, sino que emergiera con la fuerza suficiente para orquestar la caída de Tense era algo casi inimaginable incluso en sus peores pesadillas. Habían estado demasiado ocupados ganando y consolidando su control sobre la aldea. 13 años, y ya mostrando una fuerza al nivel de un Chunin alto, solo un paso por debajo de la élite. Quizá el shinobi más talentoso desde la fundación de Konoha. Ese pensamiento por sí solo bastaba para amargar el aire de la terraza. Ninguno necesitaba expresar lo evidente. El heredero revivalista de los Senju, vivo, ganando renombre, demostrando su valor contra enemigos que el liderazgo de Konoha habría preferido que lo eliminaran,
con el potencial de convertirse en una amenaza real para su control sobre la aldea en el futuro. Cuanto más fuerte se volviera, más difícil sería eliminarlo. Y si su existencia llegaba a atraer la atención pública hacia lo ocurrido con su clan, especialmente la parte que se negó a asimilarse, de la cual provenía el riesgo era inaceptable. Omura rompió el silencio finalmente, su voz tensa. Debiste habérnoslo dicho antes, Hiruzen. Al menos podríamos haberte ayudado a prepararte para la variable que representa. Los labios de Koharu se tensaron. Un niño así, con ese legado dejarlo sin supervisión hasta ahora fue extremadamente descuidado. Incluso tú debes verlo. Su tono era agudo, inusualmente, y por una vez contenía un leve reproche directo hacia Hiruzen. Hiruzen no discutió. Permaneció inmóvil, la mirada baja hacia la mesa, la pipa humeando entre sus dedos. Tras una larga pausa, suspiró. Tienen razón. Debí haber escuchado a Dance desde el principio. Me lo advirtió más de una vez. Sus palabras fueron pesadas, y al decirlas, se rebajó de una manera que ninguno de ellos había visto antes. Incluso frente a Koharu y Omura, colocó a Dance por encima de sí mismo. Un error político, pero dicho con una sinceridad cansada que dejaba claro que su arrepentimiento era genuino, haciendo que los otros dos lo vieran con mejores ojos al instante. Dance, sin embargo, permaneció en silencio todo el tiempo. No saboreó el momento, no se regodeó, ni siquiera asintió. Simplemente se sentó allí con su bastón a su lado. Solo su mano lo delataba, los nudillos blancos por la fuerza con que lo apretaba. El silencio que siguió fue largo y frío. Capítulo 85. Un chico de 13 años quema a Dance. Dance permanecía completamente inmóvil, con los ojos fijos en el humo que se elevaba desde la pipa de Hiruzen, su bastón apoyado ordenadamente a su lado. Por fuera, era la imagen de la calma. Por dentro, su pecho ardía como ácido. Nunca le había contado a Hiruzen sobre su intento fallido y no autorizado contra el chico. ¿Cómo podría hacerlo? Admitirlo le daría a su rival de toda la vida ventaja durante años, especialmente en medio de esta guerra crucial. La verdad era lo bastante amarga. Había arriesgado una de sus piezas más valiosas en Root, una de las armas más cuidadosamente cultivadas de todo su arsenal, y la había perdido. Incluso le resultaba vergonzoso decirlo. Junsaku Yamanaka no era un operativo cualquiera. Era una hoja afilada en silencio, un secreto que Dance había ocultado incluso del ojo omnisciente de Hiruzen, una mano invisible capaz de doblegar almas en momentos decisivos. Un hombre que podía cambiar el rumbo de batallas, hacer vacilar a Kage si se utilizaba en el momento justo, o destrozar la mente de un comandante rival con un solo golpe invisible. Dance había planeado usarlo, más precisamente sus habilidades ocultas, como una carta que solo se jugaría una o dos veces en toda su vida, en los momentos en que la historia misma necesitara ser empujada. Quizá incluso contra Hiruzen, o alguien de ese nivel. Y aún así, un chico de 13 años le arrancó esa carta de la mano y la quemó antes de que pudiera siquiera jugarla. Dance recordó la noche en que recibió el informe, los detalles traídos con voces temblorosas. Casi escupió sangre. Su mano tembló alrededor de su bastón con tal furia que la madera crujió bajo su agarre. No desde el día en que el título de Hokage se le escapó había sentido una humillación semejante. Lo peor de todo era que había calculado el riesgo como prácticamente inexistente. Apenas un 10% de probabilidad de fallo, si acaso. La fuerza de Junsaku, las condiciones cuidadosamente preparadas, el ejemplo de la mente quebrada del chico bajo Genjutsu meses atrás, todo apuntaba a un éxito perfecto. Lo hacía por Konoha, y para evitar que el chico se convirtiera en un obstáculo en sus planes posteriores, ya que su intuición siempre le advertía sobre él. El golpe debería haber terminado con Ryusei en silencio, limpiamente. En cambio, recibió una bofetada figurada atronadora, una que aún hacía arder su orgullo. Ryusei no solo sobrevivió, sino que convirtió el intento en su propia ventaja. Dance ahora lo veía con claridad. Solo había ocurrido porque él no le dejó otra opción. Al enviar a Junsaku contra él, lo había acorralado, obligándolo a matar a uno de los activos más importantes de Root. Ese acto por sí solo garantizaba represalias más duras que nunca, incluso la sospecha de que el propio Hiruzen estaba detrás. Por ese temor, el chico se alarmó más que nunca y apostó desesperadamente. Reveló toda su fuerza, ganó mérito público y volteó la situación. Ahora su reputación lo protegía, haciendo mucho más difícil organizar su muerte en el caos de la guerra venidera. Esa era la amarga ironía. El propio ataque de Dance había creado la protección que ahora lo contenía. Y por eso no se atrevía a contárselo a Hiruzen. Lo hacía mucho más difícil planear su muerte ahora. Entre los Chunin de Konoha, los rumores ya se extendían. Decían que un chico había enfrentado a Tense hasta igualarlo.
Decían que había salvado al líder de Kusagakure, que había reducido a cenizas los planes de Iwa. Dance y Hiruzen habían intentado sofocar esas voces en las sombras, pero la fama siempre encontraba grietas por donde filtrarse. Si Ryusei moría ahora de repente, demasiados ojos se fijarían, demasiadas mentes harían preguntas. Aunque no lo había hecho todo solo, y muchas acciones posteriores no fueron directamente suyas, los relatos de los sobrevivientes eran claros. Fue su iniciativa la que puso todo en marcha, su impulso lo que hizo que la situación creciera hasta llegar a este punto, donde la actitud de Kusa y la tierra de la hierba hacia Konoha había cambiado tanto. Y al final, fue él quien dio el golpe final e incluso cargó el cadáver del enemigo como símbolo de victoria, convirtiéndolo en un impulso moral para todos los que lo vieron. Los nudillos de Dance se blanquearon alrededor de su bastón. Mantuvo el rostro impasible, pero por dentro juró que nunca perdonaría haber sido acorralado de esa forma. Ser superado, incluso indirectamente, por un niño de 13 años, lo corroía como óxido en el acero. Y aún así, frente a Hiruzen, Koharu Nomura no dijo nada. El silencio era su único escudo. Hiruzen, por supuesto, no tenía idea de la tormenta que se agitaba en la mente de Dance. Su propio arrepentimiento era lo bastante sincero, aunque su gesto de ceder ante Dance, presentándose como un líder humilde y sabio, era más actuación que verdad. Koharu y Nomura lo creyeron sin dudar, pero en su interior, los pensamientos de Hiruzen no estaban lejos de lo que había dicho. Dance tenía razón en algo. Eso era innegable. ¿He perdido realmente mi intuición? Se preguntó Hiruzen, el pensamiento más profundo de lo que esperaba. ¿Es esto lo que ganó Dance, enterrado en la tierra como líder de las raíces invisibles del árbol de Konoha, mientras yo permanecía arriba, entre las hojas, disfrutando del sol como Hokage? He permanecido demasiado tiempo en esta burocracia interminable, en estos rituales, invocando mis instintos como shinobi sin darme cuenta. La admisión dolía, pero estaba ahí. Su impresión de Dance aumentó, aunque fuera ligeramente, en ese momento. Y aún así, no tenía idea de lo que realmente se agitaba bajo la fachada calmada de Dance. Finalmente, Hiruzen exhaló con fuerza y habló, su voz calmada pero afilada como acero. Tenías razón, Dance. Subestimé al chico durante demasiado tiempo. Y ahora estamos cerca del peor resultado posible. Aún así, no todo está perdido. La guerra lo cambia todo. Nos da cobertura, oportunidades. En la guerra, las muertes son innumerables, las sospechas pocas. El momento perfecto para enterrarlo sin llamar la atención. Una vez que las fuerzas shinobi regulares sean desplegadas, muchos más de Anbu y Root quedarán libres. Solo hay que colocarlo en el frente adecuado, bajo el comandante adecuado, rodeado de las personas adecuadas. Ya sea que lo maten manos enemigas o las nuestras, poco importará. Te lo prometo, esta perturbación, este cáncer en desarrollo dentro de nuestros muros, no sobrevivirá más que unos pocos meses. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa, su rostro afilado bajo la luz. Orochimaru es la mejor opción. El frente noroeste de Kumogakure también es el más peligroso, dijo Dance de repente, su voz calmada, aunque sus ojos brillaron de forma extraña al mencionar ese nombre. Dance y Orochimaru ya habían alcanzado su propio acuerdo en secreto. Orochimaru ahora lideraba una división especial dentro de Root, destinada a asistirlo en experimentos y otros propósitos, mientras comandaba el frente contra Kumo, ayudándolo a obtener méritos y a reclutar shinobi prometedores para su futura facción de cara a una posible elección de Hokage. Era el mejor momento. Orochimaru siempre actuó casi como un sublíder secreto de Root bajo las órdenes de Hiruzen, pero ahora Dance también le había concedido mucha más autonomía como parte de su acuerdo. Ya habían discutido qué poderes buscar, qué investigaciones realizar. Nada de eso había sido compartido con Hiruzen. Dance había recomendado con insistencia a Orochimaru como comandante de frente esa misma semana, aunque sabía que no era necesario. Hiruzen ya planeaba darle a su pupilo más preciado el campo de batalla más peligroso. Entre Jiraiya y Orochimaru, su fe siempre estaba en el segundo. Orochimaru había sido colocado originalmente en Root para vigilar a Dance, un contrapeso en la sombra. Sin embargo, tenía sus propios planes, y sus acuerdos con Dance se mantenían ocultos del Hokage. El propio Orochimaru había aconsejado cautela, resultados primero, revelaciones después. Es mejor acercarse a la aldea con pruebas, había dicho, que arriesgar recursos sin ellas. Era un consejo sensato, y Dance estuvo de acuerdo. Habría sido absurdo acercarse a Hiruzen con experimentos sin resultados. En los últimos años se había vuelto demasiado meticuloso, demasiado cauteloso para aceptar ideas no probadas. Pero también habría sido un error no aprovechar los recursos, financiación y logística de la aldea una vez que tuvieran algo tangible.
Por eso, Orochimaru aconsejó paciencia. Mostrar resultados primero, demostrar potencial y luego revelar lo suficiente para obtener apoyo. En ese punto, estaba seguro de que Hiruzen aceptaría. Después de todo, no era que Hiruzen ya no deseara poder. Simplemente estaba limitado por su obsesión con la corrección y su preocupación por la reputación. Si los beneficios superaban esas preocupaciones, se daría. Tanto Orochimaru como Dance lo conocían lo suficiente como para saberlo. Su otro objetivo, sin embargo, maniobrar para convertir a Orochimaru en el próximo Hokage, seguía siendo un secreto absoluto entre ellos. Por ahora, Dance mantenía solo a un verdadero subordinado cercano. Tatsuma Aburame, un Chunin de élite, más guardaespaldas que segundo al mando. Root funcionaba mejor bajo control centralizado, cada hilo en manos de Dance. Había ganado su reputación como la oscuridad del mundo shinobi ejecutando misiones él mismo, a menudo moviéndose solo con Tatsuma a su lado. Orochimaru también había estado así de cerca en otro tiempo, antes de que la guerra cambiara todo. Root era creación de Dance, construida desde cero, y él era una generación mayor que Orochimaru. Sin embargo, Orochimaru tenía el respaldo del Hokage, y su fuerza en combate ya superaba ampliamente la de Dance. No era extraño que su facción dentro de Root comenzara a escapar de su control absoluto. Pero como habían establecido acuerdos firmes, Dance lo toleraba, por ahora. Aún así, la pérdida de Hunsaku lo atormentaba. Ese Yamanaka había sido destinado no solo como otro subcomandante, sino como un contrapeso silencioso, alguien que pudiera vigilar de cerca a Orochimaru y contenerlo si era necesario, supervisando la implementación de su acuerdo en ese frente. Dance no podía permanecer allí personalmente por mucho tiempo, tenía otras tareas en el mundo shinobi relacionadas con la guerra, y debía evitar levantar sospechas en Hiruzen. Sin Hunsaku, tendría que depender de herramientas menos perfectas. Contaba con operativos Aburame capaces en los rangos superiores de Root, elegidos no solo por lealtad, sino por practicidad. Sus insectos y habilidades de rastreo encajaban bien con las operaciones de Root. Más importante aún, carecían del peso político y poder de combate de los clanes Nara, Akimichi o Yamanaka, demasiado ligados al círculo del Hokage. La mente de Dance se detuvo brevemente en un joven talento Inuzuka que había surgido recientemente en Root. El adolescente mostraba potencial. Quizá, con el tiempo, también podría moldearlo en algo útil. Capítulo 86. Tercera guerra, el error del tercer Hokage. Finalmente, la conversación giró hacia la forma general de la guerra. ¿Aún no hay señales del Kazekage? Preguntó Omura. Dance respondió, su tono calmado, pero con una firmeza que pesaba en el aire. A estas alturas, salga de su escondite o no, es irrelevante. Las piezas ya están en movimiento. Ha comenzado una reacción en cadena, y nadie puede detenerla ahora. Hiruzen exhaló una larga bocanada de humo y asintió. De hecho, nuestra inteligencia lo confirma. Todas las grandes aldeas se están movilizando igual que nosotros. Por primera vez en la historia, todas las aldeas ocultas se comprometerán por completo. Si alguna se contiene, será la perdedora, y quien golpee primero decidirá la fase inicial. Esta guerra no puede detenerse. La verdad se remontaba años atrás. En realidad, había comenzado al final de la última guerra, hace solo 5 años. Ese conflicto había dejado a casi todas las aldeas insatisfechas, a todas excepto Konoha. Después de la primera gran guerra ninja, hubo décadas de respiro porque todos habían obtenido suficiente influencia para considerarse ganadores en cierta medida. Konoha seguía siendo la más fuerte, pero aún no amenazaba a todos a la vez. La segunda guerra había sido distinta. Hiruzen supervisó la expansión personalmente, convencido de que la posición de Konoha en el centro del continente exigía mayores zonas de amortiguación, y que era el momento de dar ese paso lógico bajo su mandato, y también de dejar su nombre en la historia. Al mismo tiempo, permitió a Dance construir su rama Root, especializada en evitar que las otras aldeas se unieran contra ellos. Incluso hace apenas meses, Dance y Orochimaru habían llevado a cabo misiones para sembrar discordia a través de las fronteras. Habían tenido éxito, pero no completamente. Sus enemigos aún así vendrían. Las otras aldeas participarían en cierta medida contra Konoha. Los esfuerzos de Root garantizaban que también chocarían entre sí, o al menos se desconfiarían mutuamente, de modo que no pudieran concentrarse por completo contra Konoha, siendo arrastradas a conflictos secundarios por agravios provocados, pero eso solo reducía el golpe. No lo eliminaba. Hiruzen sintió el peso asentarse en su pecho. Esto es realmente mi error. La verdad era amarga. La guerra actual no había nacido de una agresión reciente con culpa inmediata, sino de decisiones que él había tomado 5 años atrás.
En su apogeo como shinobi, como hombre más joven liderando la aldea oculta más poderosa, había avanzado demasiado, inflado de orgullo como discípulo de Tobirama y tercero Kage de Konoha. Dance había susurrado constantemente a su oído, avivando las llamas, y Hiruzen creyó tener la fuerza suficiente para sostenerlo. Pero cuando las otras aldeas se recuperaron, aunque fuera un poco, su primer pensamiento fue recuperar lo que Konoha había tomado. Había sobreestimado a Konoha, o quizá a sí mismo. En realidad, ya no era la era de Hashirama. Esa breve edad dorada había sido obra de dos gigantes. Hashirama unió a los clanes, obligó a las aldeas a negociar, y Madara, en silencio, las mantuvo sometidas con el temor de su poder. El mundo obedecía porque esos dos hombres se alzaban por encima de todo. Hiruzen, pese a su fuerza y sus legendarios alumnos, no era Hashirama. Se había aferrado a una política inflexible en la Segunda Guerra, sin darse cuenta de que esas ganancias colapsarían sobre Konoha como un cielo derrumbándose. Su pipa tembló levemente entre sus dedos, aunque no expresó esos pensamientos. Nunca los admitiría en voz alta, ni siquiera allí, y no tenía intención de ceder el poder. Se habían cometido errores, sí, pero Dance como Hokage habría llevado a la aldea por el mismo camino, o peor. Después de todo, nadie más había comprendido que la supuesta excepcionalidad de Konoha no estaba en su sistema, sino en un solo hombre. Las otras aldeas podían copiar todas las políticas de Tobirama. Lo único que les faltaba era la fuerza personal de Hashirama. Y ahora, Konoha tampoco la tenía. Había pensado que necesitarían 10 años para recuperarse. Solo les tomó 5. Por eso, hace 2 o 3 años, hizo su apuesta silenciosa para salvar a la aldea y aumentar su fuerza en poco tiempo. Existía un jutsu poderoso adecuado para ello. Le entregó a Minato Namikaze, alumno de Jiraiya, las notas del Raijin, una versión incompleta inicialmente investigada por Tobirama que nadie más había podido usar ni completar. Normalmente, jamás habría compartido tal tesoro, pero los tiempos eran distintos. Minato también era distinto, talentoso en fórmulas de espacio-tiempo y en general, y más importante aún, fácil de controlar, por lo que no se alejaría demasiado de su influencia. Sí, Minato era ambicioso. Hablaba a menudo, casi infantilmente, de convertirse en Hokage. Pero precisamente por esa franqueza, Hiruzen nunca lo vio como una verdadera amenaza. Un hombre como Minato podía ser guiado, controlado desde las sombras de mil maneras. Incluso si algún día Hiruzen se retiraba, Minato jamás dominaría la compleja burocracia de Konoha ni tomaría completamente el control del poder. Así que estaba claro. La desaparición repentina del Kazekage por sí sola no podía haber provocado una guerra mundial. Ni tampoco las maniobras de Iwagakure a través de Kusagakure eran la causa real. La verdad era más simple, más pesada. La guerra anterior nunca había terminado realmente. Sus heridas solo habían cicatrizado, no sanado. Y en cuanto las otras aldeas recuperaron algo de fuerza, actuaron de nuevo, ansiosas por recuperar lo perdido. Esta vez, no habría contención. Todos sangrarían. La escala sería mayor que en las dos guerras anteriores, extendiéndose por todas las fronteras, todas las aldeas ocultas. Incluso niños recién graduados serían enviados al campo de batalla, sus nombres enterrados antes de ser conocidos. La mandíbula de Hiruzen se tensó. Ya lo había visto antes, cómo la desesperación eliminaba cualquier restricción. Podía imaginar las convocatorias en cada país, las aulas vaciándose, los más jóvenes obligados a luchar para llenar filas. El ciclo se repetiría, como siempre. El primer Hokage había vuelto a estar equivocado. Esta guerra era inevitable, dijo Hiruzen finalmente, con voz baja, el humo envolviendo su rostro. Y será la más grande hasta ahora. La expresión de Dance no cambió. Entonces debemos actuar antes que los demás. Quien se mueva primero tomará la iniciativa. Dudar es morir. Koharu y Omura intercambiaron una mirada, sombría y silenciosa. El destino del mundo shinobi pesaba sobre la terraza, más que el aire otoñal. De todos modos, los frentes del norte contra Iwa y Kumo son los más críticos. Ahí comenzará la guerra, dijo Koharu de repente, entrecerrando los ojos. Suna y Kiri son más cautelosos. Kiri sigue desgarrada por conflictos internos, y Suna ha perdido a su Kazekage, con un sucesor joven. Siempre han sido los más débiles entre las grandes aldeas, y no se moverán hasta que Iwa y Kumo tomen la iniciativa. Solo entonces se comprometerán. Así que sus comandos pueden esperar. ¿Jiraiya y Orochimaru están listos? Hiruzen asintió lentamente. Sí. Han sido notificados. Jiraiya comandará el noroeste contra Iwa. Orochimaru liderará las líneas del norte contra Kumo. Ya se preparan para recibir y dirigir el primer contingente.
Jiraiya y Orochimaru, como sus discípulos y cercanos a su nivel, eran las opciones más confiables. Orochimaru, sin embargo, tenía mejores métodos y conocía mejor a Kumogakure, por lo que Hiruzen lo asignó allí. En ese momento, Dance intervino. Son los otros dos frentes del sur los que serán difíciles de asignar. Dance sabía que él mismo o Shinsuke podrían comandarlos, pero ambos tenían sus propias divisiones Anbu. Shinsuke y los Anbu restantes deberán encargarse de la seguridad interna, dijo Hiruzen. Y tú, Dance, te encargarás de infiltración y sabotaje. Tampoco eres adecuado. Como Hokage, no puedo asumir un mando permanente. Solo participaré en batallas clave. La carga era mayor que nunca. Casi todas las fuerzas shinobi serían desplegadas. Aún así, Hiruzen dejaría una reserva oculta, liderada por su hijo, para proteger Konoha y controlar a clanes como los Uchiha y los Iga. No podemos dejar a todos los Uchiha y Iga en la aldea, pero tampoco enviarlos libremente a ganar méritos. Esto será problemático, murmuró Omura. Capítulo 87. Enviar a Fugaku a nadar en la niebla. Los ojos de Danzo se movieron, fríos y calculadores. Entonces la solución es el equilibrio. Sepáralos. Dispersa sus despliegues en múltiples frentes. Sin poder concentrado, sin méritos concentrados. Si sangran por igual en todas partes, nunca podrán unirse contra nosotros. Después Koharu asintió levemente, aunque su voz era escéptica. ¿Y si uno de sus jóvenes prometedores logra destacar? Ese mérito sigue regresando al nombre del clan. Ese es el peligro. Hiruzen golpeó su pipa contra el borde de la mesa, dejando caer ceniza en la bandeja. Su rostro era ilegible. A los Iga podemos controlarlos. La rama principal es cautelosa. La rama secundaria nunca se alzará sin ellos. Pero los Uchiha. Hizo una pausa, el humo enroscándose entre sus palabras. Siempre están inquietos. La ambición y la sospecha corren demasiado profundas en su sangre. Si demasiados de ellos ganan gloria en el campo de batalla, eso les dará una voz que se les ha negado durante mucho tiempo. Entonces niégasela, dijo Danzo con franqueza. Elige comandantes fuera de esos clanes. Asigna sus unidades donde las probabilidades de supervivencia sean las más bajas. Reduce sus filas por desgaste. La mirada de Hiruzen se detuvo en Danzo, pero no desestimó sus palabras. Su silencio era una forma de acuerdo. Los cuatro permanecieron sentados con el peso del asunto presionando la terraza, el lejano murmullo de Konoha elevándose desde abajo. La guerra se acercaba, y con ella la pregunta que había perseguido a la aldea desde su fundación. No solo cómo luchar contra sus enemigos en el exterior, sino cómo controlar a sus clanes en el interior. Si no les damos algún incentivo, ¿de qué otra forma haremos que sangren por nosotros en esta guerra? Dijo Hiruzen con tono uniforme, su rostro tranquilo, como si hablara de una política rutinaria. Manejado correctamente, este conflicto puede ser nuestra mayor oportunidad para reducir sus filas. Al menos en el caso de los Uchiha. Los Iga. Tengo un plan distinto en mente. Dejó que las palabras se asentaran, luego continuó con un tono medido. Tomemos como ejemplo a su joven patriarca. Fugaku siempre ha hablado de integrar más estrechamente al clan en la aldea, a diferencia de sus ancianos más radicales. Entonces, dejémoslo. De hecho, propongo darle un puesto de mando. Danzo negó de inmediato con la cabeza, como preparándose para enumerar objeciones, pero Hiruzen levantó una mano. No he terminado de hablar. Ya sé lo que quieres decir. Pero estás equivocado, Danzo. Piensa con claridad. ¿De qué otra forma los apartamos de su fuerza policial y su complejo si no es con promesas de mando? Recuerda los acuerdos de fundación, no podemos coaccionar abiertamente a los Uchiha como hacemos con otros, al menos no todavía. Pero si los atraemos a perseguir méritos, podemos hacer que sangren en el proceso. Se inclinó hacia adelante, su voz calmada y precisa, como si diera instrucciones en un aula. Envíalos donde sus fortalezas naturales flaquean. Contra Kirigakure, donde el agua ahoga al fuego, en lugar del frente de Suna, donde el desierto los favorece. Haz a Fugaku el comandante allí. Permítele llevar a algunos de sus miembros del clan por seguridad, pero en principio no podemos permitir que se formen camarillas en tiempos de guerra. Con esa base, dispersaremos la mayor parte de los shinobi Uchiha entre los frentes de Orochimaru y Jiraiya, reduciéndolos paso a paso bajo el pretexto de la unidad. Una delgada estela de humo se elevó de su pipa mientras continuaba. Si Fugaku quiere cumplir su sueño de demostrar lealtad a la aldea, de alcanzar posiciones más altas, quizá incluso la mía algún día, entonces tendrá que hacer concesiones. Sus subcomandantes no serán elegidos solo por él. Colocaremos nuestros propios ojos y manos entre ellos.
Después de la guerra, sus números ya estarán reducidos, y nuestros agentes dentro de su campamento se asegurarán de que cualquier gloria que Fugaku espere obtener se deslice silenciosamente hacia nuestras manos. Al final, es un ganar-ganar. Hiruzen hablaba este lenguaje de destrucción lenta con el mismo tono casual que usaba para informes presupuestarios, y hasta Danzo, Omura y Koharu intercambiaron miradas tenues. Desde hacía tiempo conocían la esencia del hombre frente a ellos, pero incluso en su presencia, él revestía la brutalidad con el lenguaje de la política, como si reducir un clan hasta los huesos no fuera más que podar un árbol. Omura tosió brevemente, medio sorprendido por lo exhaustivo que había sido el plan de Hiruzen para los Uchiha. Luego, recomponiéndose, preguntó: ¿y los Iga? Hiruzen se reclinó, la pipa equilibrada entre sus dedos. Los Iga son diferentes. Durante años, como nuestros ojos estaban fijos en los Uchiha, los tratamos con más indulgencia. Como resultado, su influencia ahora rivaliza con la de los Uchiha. Pero no son el mismo tipo de amenaza. Carecen de esa volatilidad, de esa tendencia a producir individuos inestables que alcancen repetidamente un poder de nivel Kage. Los Iga son más discretos. La rama secundaria está llena de auxiliares y shinobi de apoyo, del tipo que cualquier aldea valora como oro. La rama principal es decadente, desinteresada en todo salvo en presidir su pequeño complejo como reyes. Su tono se endureció. No tengo intención de suprimirlos mediante esta guerra. Al contrario, necesitamos su fuerza si queremos ganar. No más concesiones. Todos los miembros de la rama secundaria deben ser enviados al frente, salvo los sirvientes domésticos, los trabajadores logísticos del complejo y los pocos necesarios para vigilar el perímetro. Y también algunos de la rama principal. El ojo de Danzo se entrecerró, pero no dijo nada. Su antigua sospecha hacia las políticas más discretas de los Iga lo hizo dudar, pero guardó silencio. Fue Koharu quien lo rompió, su voz aguda. Pero eso no tendría precedentes, y sería una violación directa del acuerdo de la aldea. La rama principal siempre se ha negado a arriesgar sus ojos en el campo de batalla. Eso era parte del trato. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron, el humo enroscándose desde sus labios. Lo sé. Pero la rama principal acapara casi todos los Chunin de élite del clan, e incluso casi la mitad de los regulares, a pesar de estar superados 10-1 por su propia rama secundaria. Ya no tengo el lujo de complacer sus deseos decadentes, sin importar lo educados y complacientes que hayan sido conmigo en el pasado. Esta vez contribuirán. Golpeó la pipa una vez contra la bandeja, su voz firme como si estuviera dando una lección. Para suavizarlo, planeo otorgarles el mando del frente de Suna, con casi todos los puestos de subcomando reservados para ellos también. Ningún miembro de la rama principal será enviado a otro lugar. De esa forma, podrán sentirse seguros, rodeados de los suyos, y aún así llevar consigo a muchos de sus sirvientes y retenedores de la rama secundaria para servirlos y protegerlos. La rama secundaria, sin embargo, será desplegada en todas partes. Sus habilidades de apoyo son indispensables. Son el torrente sanguíneo de la guerra. Sus palabras cayeron con el peso de lo definitivo, expresadas no como una sugerencia, sino como una doctrina establecida. Hablaron un poco más sobre los Uchiha y los Iga antes de que la conversación cambiara. Hiruzen aspiró de su pipa, exhaló y se inclinó ligeramente hacia adelante. Hay otro asunto, dijo. Preparativos que ya he puesto en marcha para esta guerra. Llámenlos mis invenciones personales. Koharu arqueó una ceja. ¿Invenciones? Hiruzen asintió. La primera es una división sensorial unificada. La he planeado desde hace tiempo, desde que comprendí cuánto necesitaríamos la coordinación en la próxima guerra. Conectaremos nuestros frentes a través de una red de sensores. Quien la liderará será Inoichi Yamanaka. Tiene el talento, y su clan está dispuesto a impulsarlo a pesar de la presión que supondrá para su mente. Cierta tecnología de transmisión de chakra que ordené crear desde entonces también ayudará a este proyecto. Omura se frotó la barbilla. Entonces él será el núcleo, y los demás se conectarán a él. Exactamente, dijo Hiruzen. Habrá sensores dispersos por toda la Tierra del Fuego, formando una red. Su percepción llegará a los frentes mediante la coordinación de Inoichi. Él se sentará en el propio Consejo de Guerra, junto a Shikaku Nara, Shinsuke y nosotros. El único ojo de Danzo se entrecerró, pero no dijo nada. Comprendía el peso de esa decisión. Una cadena invisible que uniría todo el esfuerzo bélico. Hiruzen dejó que el silencio se asentara, luego habló de nuevo. La segunda invención es médica. Un cuerpo médico móvil. Unidades de reserva que puedan llegar rápidamente a las líneas del frente.
Y al mando, Tsunade al escuchar ese nombre, la terraza se volvió aún más silenciosa. Los labios de Koharu se tensaron. Omura miró a Hiruzen con expresión interrogante. Ha sido inestable desde la última guerra, dijo finalmente Koharu. Lo sé, admitió Hiruzen. Su voz era uniforme, pero sus pensamientos eran más profundos. Desde la muerte de Dankat y su incapacidad para salvarlo, Tsunade había rechazado el campo de batalla. Cargaba con un miedo a la sangre, la maldición de su propio trauma. Durante años, él se había preguntado cómo volver a utilizar su fuerza para Konoha. La respuesta era simple. Si ya no podía luchar, aún podía curar. En voz alta, continuó. Sigue siendo la ninja médica más talentosa del mundo. Aunque ya no luche, su presencia como comandante de una unidad así cambiará el juego. Ya le he enviado un mensaje. Yo apelé personalmente a ella. No se negará, en mi opinión, no cuando sepa cuántas vidas pueden salvarse. Y todavía regresa a Konoha de vez en cuando, para perfeccionar los procedimientos que ella misma creó en el hospital durante la última guerra. Eso significa que aún no se ha desvinculado de ello. Omura suspiró. Si acepta, eso por sí solo podría cambiar el curso de la guerra. Un cuerpo médico de esa escala sin precedentes en efecto, dijo Hiruzen. Desde que terminó la última guerra, he entrenado un nuevo grupo de shinobi exclusivamente en prácticas médicas. Acompañarán a las unidades de combate, extenderán su capacidad de supervivencia y proporcionarán una flexibilidad que antes no teníamos. Por un momento, su pipa tembló ligeramente entre sus dedos. Lo ocultó con otra bocanada de humo. Estas medidas no habían nacido del optimismo, sino del sombrío conocimiento que había cargado durante años. Que esta guerra llegaría, y Konoha estaría en su centro. Mientras tanto, Hiruzen tenía un tercer y más importante as bajo la manga. Si tenía éxito, moldearía el resultado de la guerra más que cualquier política o división. Ese as era Minato, y la unidad de ataque móvil que planeaba formar a su alrededor. Kusina también sería asignada a ella. Juntos, podrían convertirse en el arma más decisiva de Konoha. Este arreglo serviría para más que el campo de batalla. Construiría la reputación de Minato, le permitiría acumular enormes logros y méritos en literalmente los 4 frentes de batalla, lo que haría que su sucesión como Hokage fuera fluida una vez que Hiruzen se viera obligado a retirarse. En teoría, preservaría la posición de Konoha, quizás sin obtener mayores ganancias, pero al menos evitando las pérdidas que amenazaban con deshacer todo lo ganado en la Segunda Guerra. Pero Hiruzen no podía compartir esto con Danzo. No todavía. Conocía demasiado bien las ambiciones que Danzo albergaba en silencio. Y además, Minato aún no había perfeccionado el dios del trueno volador hasta ese nivel previsto. Por ahora, Hiruzen planeaba asignarlo bajo el mando de Jiraiya en el noroeste, junto a Kusina. Minato ya había demostrado antes que podía estabilizarla cuando sus emociones tensaban su control, e Iwagakure sin duda desplegaría a su propio Jinchuriki allí, como lo había hecho en el pasado. Hiruzen no dudó mucho en este punto. En la guerra anterior, Kusina había sido demasiado joven e inestable en su control durante la mayor parte del conflicto, y él también se había negado a arriesgar colocar a un Jinchuriki fuera de la aldea y lejos de su supervisión directa. Pero ahora no había elección. El suministro de shinobi de élite de Konoha era peligrosamente escaso. Sakumo había desaparecido, destruido por la campaña de desprestigio público orquestada entre él y Danzo. Tsunade había perdido su capacidad de luchar. Y el propio Hiruzen no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Iwagakure, en cambio, disfrutaba desplegando a sus Jinchuriki de nivel Kage en el frente. Hiruzen sabía que tendría suficientes problemas en otros lugares. No podía garantizar su propia presencia en ese frente. Minato y Kusina tendrían que asumir esa carga bajo Jiraiya. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el último asunto de la reunión salió a la mesa. La voz de Hiruzen era firme, la pipa humeando tenuemente en su mano. La estructura del Consejo en tiempos de guerra está establecida. Yo serviré como jefe de Estado Mayor. Inoichi Yamanaka se unirá como el núcleo de la división sensorial, conectado la mayor parte del tiempo, con su red enlazando cada frente. Shikaku Nara actuará como estratega principal. Shinsuke continuará liderando la AMBU. Danzo, como siempre, supervisará las operaciones encubiertas y la infiltración. Omura y Koharu permanecerán como asesores principales. Esos serán todos los miembros. Omura inclinó la cabeza. Esa disposición cubre todas las necesidades. Koharu añadió, con tono fino.
Entonces la cadena de mando está clara. La expresión de Danzo se mantuvo compuesta, aunque la leve tensión en su agarre del bastón delataba sus pensamientos. Hiruzen se levantó de su silla, su mirada posándose en los tejados de Konoha iluminados por faroles fuera de la terraza. Entonces hemos terminado. Cada uno de nosotros conoce su papel. El resto se decidirá en el campo de batalla uno por uno. Los viejos camaradas se apartaron de la mesa, el humo de la pipa del ocaje aún suspendido sobre ellos mientras abandonaban la terraza hacia sus propios caminos en el resto de la noche. Capítulo 88. El peso de las decisiones silenciosas. Las botas de Kanae golpeaban el sendero de tierra con un ritmo constante e ininterrumpido mientras avanzaba entre la multitud de la mañana, su rostro inexpresivo, sus movimientos precisos, como una máquina sobre rieles. El chaleco antibalas reforzado pesaba sobre sus hombros, más que de costumbre, no solo por sus placas más gruesas y sus bolsillos más profundos, sino por lo que significaba. Guerra. Giró hacia un callejón más silencioso entre el complejo y el edificio del Hokage, un atajo hacia los campos de entrenamiento más allá de las puertas. Fue entonces cuando se detuvo. Renjiro estaba allí. Se apoyaba contra la pared en la curva del callejón, con los brazos cruzados, como si hubiera estado esperándola específicamente a ella. Su cabello gris atrapaba la luz del sol naciente, su espada sujeta a su espalda. Se mantenía firme en el camino como si hubiera estado aguardando, con los brazos cruzados, la expresión ilegible. Su espada descansaba a su lado, su postura lo suficientemente relajada, pero su presencia dejaba claro que aquello no era una coincidencia. Los ojos pálidos de Kanae se fijaron en él por un momento. Su mano se contrajo ligeramente cerca de su manga, un reflejo que reprimió de inmediato. El aire estaba en silencio. Durante un latido, ninguno habló. Pero el hecho de que estuviera allí, bloqueando el paso, ya decía lo suficiente. Nunca la había buscado así antes. Renjiro le hizo una pequeña señal con la mano, sin palabras, indicándole que lo siguiera. Kanae dudó apenas un instante antes de girar con él hacia el valle. El ruido de la calle principal se desvaneció, dejando solo a ambos en el espacio silencioso entre los árboles. Por un momento, Renjiro simplemente estudió su rostro. Sus ojos se entrecerraron ligeramente con sorpresa. Su expresión vacía, fría, mecánica era la misma que había llevado medio año atrás, antes de que Ryusei comenzara a derribar los muros que siempre mantenía a su alrededor. Al verla de nuevo así, Renjiro no necesitó preguntar. Ya lo sabía. Exhaló lentamente. ¿Te advirtieron? Los ojos de Kanae parpadearon. Entendió de inmediato a qué se refería. Si la habían convocado, entonces a él también. Ya lo había sospechado, pero escucharlo decirlo de esa forma lo confirmó. No respondió de inmediato. Lo que la tomó desprevenida no fue la pregunta en sí, sino la forma en que la hizo. Había algo parecido a una prueba en su tono, como si quisiera ver dónde se encontraba ella, medirla antes de decidir algo por su cuenta. Ese pequeño detalle la inquietó. Pero la vacilación no duró. Su rostro volvió a endurecerse, la máscara fría deslizándose otra vez en su lugar. No habrá errores a partir de ahora, dijo con frialdad. Lo prometí. Haz lo mejor que puedas tú también y haz todo lo que te pidan. Asegúrate de no arrastrarme contigo. Su voz era calmada, pero por dentro, su pecho se retorcía. Podía sentirlo. Renjiro estaba aún menos dispuesto que ella a ir en contra de Ryusei. De lo contrario, no habría sido él quien la pusiera a prueba de esa manera. El pensamiento la hirió, provocando una oleada de desesperación en su interior. Ryusei había hecho tanto por ella, la había ayudado más que nadie, y su vínculo era más cercano de lo que cualquiera imaginaba. Y aún así, después de aquella reunión con Ambu, no había dudado en aceptar. No podía. Se lo recordó una vez más. Tenía su propósito. Tenía su realidad. Si se aferraba a ilusiones suaves, por más cálidas y maravillosas que se sintieran ahora, tarde o temprano se romperían, y ella sería quien quedaría aplastada bajo ellas. Era mejor matar esa debilidad desde temprano que dejar que la matara después. Sabía qué destino la esperaba de otro modo. Simplemente no había esperanza para nada más en esta vida. Mejor un dolor más pequeño de separación hoy, al final, que un sufrimiento ardiente interminable por el resto de su vida. Renjiro la observó con atención, pero cuando su respuesta salió tan fría, sus hombros se relajaron. Dejó escapar otro suspiro, más pesado que antes, y con él, algo en sus ojos se apagó. Cualquier duda que hubiera tenido sobre Ryusei, la dejó ir en ese momento. Está bien. Puedes irte, dijo finalmente. Te seguiré en breve. Lo que empezamos, lo terminaremos. No crearé problemas. Su tono no llevaba bravuconería ni burla. Solo seriedad. Un recordatorio silencioso de la misión que los había unido desde la graduación, la que siempre apuntaba hacia Ryusei.
Kanae asintió levemente, se giró y salió del valle. Renjiro permaneció allí un rato más, observando cómo la espalda de Kanae desaparecía en la calle. Su expresión seguía inmóvil, pero sus pensamientos se agitaban en silencio. De hecho, había muchos oponentes fuertes contra los cuales mejorar, incluso en despliegues de guerra ordinarios. Cambiar la vida de Ryusei por sus aspiraciones en Anbu no sería imposible. Lo había pensado más de una vez. Y, en verdad, Renjiro no necesitaba las técnicas del Hokage para seguir avanzando. El estilo ataque ya era un dominio para toda una vida. Podría pasar el resto de sus años perfeccionando solo esa espada y aún así nunca alcanzar el techo que Sakumo había establecido. Pero ese era el problema. Esto ya no se trataba de la vida de Ryusei. Se trataba de la suya. En el momento en que Anbu lo convocó a esa cámara, cuando retiraron el velo y revelaron la línea de sangre Senju de Ryusei, Renjiro lo entendió. Si vacilaba, si siquiera dudaba en seguir sus órdenes, su único final sería la muerte. No estaba delirando. Había sentido su intención asesina de primera mano. Con solo estar frente a los dos Anbu veteranos que lo convocaron, fue suficiente para aplastarle los pulmones, para hacer que sus músculos se tensaran como si se negaran a moverse. Eso eran solo dos hombres. ¿Cuántos más como ellos estaban ocultos en las profundidades del aparato de Konoha? ¿Cuántos incluso más fuertes? Renjiro era orgulloso, sí. Pero el orgullo no significaba ceguera. Sabía lo fácil que sería para la aldea borrarlo. Aplastar una hormiga requería más esfuerzo del que les tomaría eliminarlo. ¿Y qué era Ryusei para él, en realidad? No habían sido amigos durante 6 años en la academia. No habían sido cercanos cuando se graduaron juntos. Solo en estos últimos meses habían empezado a luchar codo a codo, a hablar como camaradas. ¿Valía esa breve cercanía apostar su vida contra todo el aparato de la aldea? Renjiro apretó los puños, luchando con ello. Una parte de él susurraba que no, que sería una locura. Pero otra parte no se callaba. Ese hilo obstinado de intuición, esa corazonada de que Ryusei no era normal. Que quizá, solo quizá, Ryusei seguiría logrando milagros, ascendiendo tan alto que la aldea se vería obligada a convivir con él. Y si eso llegaba a ocurrir, entonces ponerse de su lado podría incluso volverse posible. Tal vez, juntos, podrían resistir el yugo de Anbu, aunque fuera por un tiempo. No podía explicarlo, pero después de observar a Ryusei durante estos meses, su crecimiento, sus extrañas supervivencias, la forma en que seguía dándole la vuelta a combate sin esperanza, Renjiro sentía un optimismo silencioso. Una sensación de que Ryusei estaba destinado a abrirse paso. Por eso había esperado allí hoy. El complejo de su clan estaba lo suficientemente cerca de la ruta de Kanae, y ya había calculado cuándo probablemente pasaría. Quería ponerla a prueba. Ver si sentía lo mismo, confirmar si compartiría esa apuesta silenciosa. Pero no lo hizo. Respondió con frialdad, con decisión. No solo había aceptado la correa de Anbu. Le había advertido que no resistiera, que no la arrastrara consigo. No había vacilación en ella. Renjiro suspiró de nuevo, el peso hundiéndose más en su pecho. No me culpes, Ryusei, pensó con amargura, un matiz de melancolía en sus ojos. Si ni siquiera la mujer más cercana a ti está dispuesta a quedarse a tu lado, entonces, ¿con qué derecho esperas eso de mí? ¿Contra el mundo entero? Con ese último pensamiento, Renjiro se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los campos de entrenamiento, sus pasos pesados pero firmes, como si algo dentro de él acabara de morir en silencio. Capítulo 89. La máscara amable camina hacia la guerra. Mientras tanto, al mismo tiempo, Ryusei también se dirigía hacia el punto de reunión. Su casa, ubicada en uno de los barrios civiles más tranquilos, estaba mucho más lejos del centro administrativo shinobi de la aldea que los complejos de los Iga o los Atake. Eso significaba que tenía que abrirse paso entre calles que ya estaban llenas de corredores de suministros y shinobi, moviéndose también por la misma razón. Llevaba la misma máscara amable que el Ryusei original le había dejado. Para los aldeanos comunes que observaban desde los lados, parecía calma confianza, incluso optimismo. Algunas de las tías del vecindario, mujeres que lo habían visto crecer desde la muerte de su madre, detuvieron sus tareas al notarlo. Sus miradas se quedaron en él, llenas de la preocupación que solo los civiles pueden sentir por un muchacho que marcha hacia la guerra. Algunas le llamaron suavemente, pidiéndole que tuviera cuidado, que regresara con vida. Ryusei no se detuvo. Respondió a cada palabra con el mismo tono brillante y tranquilizador, esa misma sonrisa superficial. Claro. No se preocupen, estaré bien. Las respuestas eran automáticas, pulidas. Por fuera, era un chico que iba a la guerra con rostro valiente, asegurándose de que quienes se preocupaban por él se sintieran tranquilos.
Por dentro, su mente ya estaba en otra parte, midiendo, preparándose, calculando. Pasó de largo, dejando atrás las miradas preocupadas y las voces en susurros, y continuó hacia el bosque más allá de las puertas donde las fuerzas de Konoha se estaban reuniendo en los mismos campos de entrenamiento donde él y la familia Mig solían entrenar. Ryusei sabía que los preparativos de guerra de la aldea ya estaban completos. Fuera de las puertas, en los campos de entrenamiento del bosque, la estructura estaba tomando forma. Células básicas de 3 hombres reunidas en escuadras bajo sus capitanes, y luego agrupadas bajo comandantes de compañía. Por supuesto, Konoha no lanzaría toda su fuerza en una sola dirección de una vez. Los despliegues vendrían en oleadas, cada grupo rotado y comprometido según fuera necesario. Y hoy, finalmente, era el turno del equipo Okabe de reunirse allí. Durante el último mes en la aldea, Ryusei no había hecho nada extraordinario. Simplemente continuó con sus rutinas habituales, asegurándose también de recuperarse por completo de su lesión anterior. A estas alturas, se dio cuenta de que habían pasado 6 meses desde el día en que transmigró a este mundo. Aún podía recordar claramente la extraña comedia de su regreso desde la Tierra de la Hierba. Hiruzen se había visto obligado a organizar una ceremonia de bienvenida como héroe para él, colmándolo de elogios públicos, mientras por dentro, Ryusei prácticamente podía imaginar al hombre hirviendo de rabia. En un par de ocasiones, incluso esa máscara perfecta y santurrona se le había resquebrajado en medio del evento. El recuerdo todavía lo divertía. Decidió que quería darle al Hokage más sorpresas de ese tipo en el futuro, pequeñas humillaciones acumuladas una tras otra, antes de finalmente encargarse de él por completo. Había recibido personalmente una generosa recompensa, muchas palabras adornadas de Hiruzen y, a pesar de los intentos de supresión, un aumento notable en su reputación entre los círculos superiores de Shinobi. Pero había límites evidentes en cuanto estaba dispuesto a permitir el Hokage. Por ejemplo, Ryusei aún no había sido promovido a Chunin, aunque su historial, capacidades y fuerza de combate lo justificaban. Y eso no era un accidente. A diferencia de Chunin era el verdadero rango de ruptura, la línea entre la multitud de la aldea y su élite. En la práctica, solo había unos pocos cientos de Chunin oficiales en las fuerzas, quizá 500 como máximo si se contaban los guardianes de clanes y especialistas en otros departamentos. En el momento en que alcanzabas ese nivel, tu estatus cambiaba. Te convertías en algo cercano a una celebridad menor, con derecho a sentarte en el Consejo Chunin. Ese consejo llevaba tiempo amordazado y marginado bajo el control de Hiruzen, pero aún así, era lo más cercano que tenía Konoha a un sindicato de shinobi de élite en activo. Más importante aún, como Chunin, obtenías mucha más libertad en el mostrador de misiones, podías liderar tus propios escuadrones y construir tus méritos de forma independiente y más fácil. Era exactamente el tipo de estatus e independencia que Hiruzen nunca le concedería a la ligera. Así que el Hokage recurrió a una excusa conveniente. Ryusei apenas había sido promovido a Chunin, y saltarse otro rango tan rápido no sería justo. Muy conveniente. La misma historia se repitió con las técnicas. Por esa época, Hiruzen había anunciado públicamente una nueva política. Cualquier shinobi que lograra grandes méritos en la guerra sería recompensado con técnicas de la bóveda personal del Hokage, la colección cuya existencia todos conocían. Era propaganda destinada a elevar la moral, porque el dinero por sí solo ya no podía pagar la sangre, no cuando esta nueva y peligrosa guerra había estallado apenas 5 años después de la anterior. Pero Ryusei no había recibido nada. Supuestamente, la política había sido implementada solo unos días después de su misión. Otra coincidencia conveniente. En cuanto a su fuerza, no había habido avances repentinos, solo progreso constante en todas las disciplinas. Ahora podía construir sus propios sellos básicos en Finjutsu, funcionales, aunque todavía sin una calidad notable ni de nivel superior. En cuanto a usarlos en combate real, como técnicas, eso aún estaba demasiado lejos. Esas cosas eran dominio de verdaderos genios o del clan Uzumaki, y Ryusei sabía bien que no llegaría rápido. Por ahora, se consideraba en un nivel bajo intermedio. Aún así, no se dedicaba solo al Finjutsu. Su enfoque era más amplio, dirigido al Jutsu Shiki en su conjunto, las estructuras teóricas y fórmulas subyacentes a las técnicas. Construir esa base importaba más que apresurarse por resultados vistosos, porque eventualmente le permitiría conectar su entrenamiento en todas las artes en algo mucho mayor. Los campos de entrenamiento fuera de las puertas ya estaban llenos cuando Ryusei llegó. Filas de shinobi se habían reunido, tal vez unos 50 en total. Suficientes para una compañía, pero no una división.
El sonido del acero ajustándose sobre las armaduras y las voces murmuradas se mezclaban en el aire fresco, junto con el peso de la anticipación que siempre precedía a un despliegue. A medida que se acercaba, sintió miradas volverse hacia él. Algunas lo observaban con respeto, otras con escrutinio velado, unas pocas con desprecio. No importaba. El hecho era innegable. Su nombre había ganado peso desde la última misión. Incluso sin promoción ni recompensa, su reputación había echado raíces entre las filas. Los vio pronto. Okabe, Renjiro, Kannae. Okabe estaba a un lado, con los hombros más delgados, su postura ligeramente encorvada. Algunas vendas recientes se asomaban bajo su uniforme, una leve palidez adherida a su rostro. Claramente, aún no estaba recuperado al 100% desde la última misión. La presencia de Renjiro, antes afilada y directa, ahora cargaba algo más. Un matiz más oscuro. Su aura se sentía más pesada, perturbada, como si su mano con la espada dudara entre dos caminos. Ryusei lo notó de inmediato. La diferencia era sutil, pero real. Y Kannae, su presencia fue la que más lo impactó. Cuando Ryusei había entrado por primera vez en este cuerpo, ella había sido fría, indiferente, casi mecánica en su distancia. Con el tiempo, sus bordes habían cambiado, vacilado, volviéndose más complejos. Pero ahora, de pie allí, era aún más fría, más afilada que antes, casi de forma deliberada. Como si hubiera cerrado cada puerta dentro de sí misma y se hubiera asegurado de que no escapara ni un rastro de calidez. Ryusei se detuvo un momento, observándolos. Cada uno de ellos había cambiado desde la tierra de la hierba. Habían cambiado de formas que no eran solo físicas. La mirada de Ryusei recorrió el terreno, catalogando de forma rápida y eficiente. Su compañía era de tamaño normal, con 3 escuadras bajo una misma bandera. Por encima estaban los capitanes de escuadra, 3 en total. Cada uno irradiaba el peso de la experiencia, del tipo que solo llega tras años de matar. Su postura, su chakra, incluso su quietud, todo hablaba de al menos un nivel medio de Chunin, nada menos. Ryusei sabía que esas posiciones no se otorgaban solo por fuerza, sino por experiencia y sentido táctico. Por eso alguien como Okabe seguía siendo solo un líder de equipo pequeño. Era competente en combate, pero carecía de los años de mando o la inteligencia que distinguían a los oficiales superiores. Lo más probable es que se le mantuviera en ese rol para permanecer cerca y vigilar a Ryusei, más que por estar capacitado para liderar formaciones más grandes. Y en el centro, ligeramente apartado, estaba el hombre que los lideraba. Su presencia era distinta. Los sentidos de Ryusei se agudizaron un poco. No es mucho peor que yo, pensó, entrecerrando levemente los ojos. Okabe seguía siendo su líder directo de equipo, aún delgado y vendado. En esta cadena, los líderes de equipo eran Chunin de nivel medio como máximo, o Chunin de alto nivel como mínimo. La estructura se volvió clara en un instante. 3 escuadras, cada una con un capitán. Las 3 estaban bajo un único comandante de compañía que se erguía en la cima. Y debajo, las decenas de shinobi presentes, genin, chunin, incluso algunos chunin jóvenes, todos piezas que se moverían según lo exigiera la guerra. Las escuadras aquí no estaban formadas solo por pequeñas células ordenadas de 3 hombres como en tiempos de paz. Cada escuadra tenía un número variable de shinobi, divididos en equipos más pequeños que no necesariamente seguían la formación estándar. Algunos tenían 4, otros 5, otros se mantenían en los 3 habituales. La guerra exigía flexibilidad, no orden de manual, y la composición lo reflejaba. Ryusei mantuvo su expresión neutral, su rostro amable de ojos entrecerrados inalterado como siempre. Por dentro, sin embargo, anotaba cada detalle, memorizando la jerarquía, la probable distribución de poder, la forma en que fluirían las órdenes. En una guerra, la supervivencia no dependía solo de tu propia fuerza. Se trataba de saber exactamente a quién respondías, quién podía cubrirte la espalda y quién podía decidir quemarte como leña si la estrategia mayor lo requería. Y ahora mismo, todas las líneas que trazaba Ryusei terminaban en ese comandante. Ryusei finalmente tomó su lugar en formación, cerrando la distancia entre él y el resto del equipo Okabe. Okabe fue el primero en mirarlo. Su voz era firme, pero una leve tensión se filtraba. Llegaste. Bien. Nos moveremos pronto. Los ojos de Renjiro se demoraron más de lo habitual, con un matiz inquieto. No pensé que te tomarías tu tiempo, murmuró, mitad como una puya, mitad para ocultar su propia incomodidad. Ryusei inclinó ligeramente la cabeza, inescrutable. Estoy aquí, ¿no? Kannae no añadió nada. Miró a Ryusei una vez, su expresión más fría que cuando se habían conocido, y luego apartó la mirada como si lo descartara. Siguió un silencio, los 3 acomodándose en su lugar. Se habían saludado, pero nada de ello se sintió cálido.
Ryusei percibió el matiz más áspero y despiadado en el comportamiento de Kanae hacia él en comparación con antes. Sin embargo, no comentó nada. Su propia expresión permaneció tan amable e inescrutable como siempre, pero lo entendió al instante. En el lapso de un solo latido, sus sentidos le dijeron todo. Después de la última misión, debieron haber sido convocados, interrogados y presionados con dureza por Anbu. Sus compañeros no habían comprendido su fuerza hasta que fue demasiado tarde, y ahora los altos mandos los habrían acorralado, indagado en sus motivaciones, exigido su lealtad. Con la guerra comenzando, y con él a punto de abandonar definitivamente la seguridad de la barrera sensorial de la aldea, tenía todo el sentido que sus enemigos quisieran asegurar las piezas colocadas a su alrededor con la mayor firmeza posible. No se sintió herido, ni lo consideró traición. Eso era simplemente la naturaleza humana. Como cualquier animal, las personas se cuidan a sí mismas primero. Los shinobi solo lo envuelven en capas de disciplina, deber y máscaras. Renjiro, con toda su rivalidad, nunca fue más que un medio amigo pasajero. Kanae, con toda su cercanía, nunca había reconocido nada entre ellos. Su naturaleza era más parecida a la suya. Pragmática, racional y más inteligente, el tipo de temperamento que puede suprimir emociones más suaves cuando la supervivencia lo exige. Sumado a sus razones, a las cadenas de su clan y a la presión de su sello maldito, su elección era obvia. Ryusei no le guardaba rencor. No era un tonto. Nunca había construido sus planes basándose únicamente en sentimientos. Ya había tenido en cuenta el momento en que podrían volverse en su contra, y la guerra solo le daría oportunidades para preparar sus contramedidas. Cuando llegara el momento, él mismo les abriría los ojos. Y pronto, toda la compañía comenzó a marchar, las botas golpeando la tierra mientras avanzaban hacia el noreste por los senderos del bosque. Su destino aún no se mencionaba, conocido solo por los capitanes de escuadra y el comandante de compañía al frente, pero cada shinobi allí entendía el ritmo de la guerra. Serían estacionados en algún punto de la frontera, ya fuera por su cuenta o junto a otras compañías, dispersos para cubrir las largas fronteras de la Tierra del Fuego. Susurros se movían entre las filas en tonos bajos. Quizá esta vez incluso verían al comandante de todo el frente norte en persona, aquel a quien todos en la aldea temían y respetaban. El señor Orochimaru. El legendario Sannin. El nombre llevaba cierto peso, casi un escalofrío, como si incluso los árboles escucharan al ser pronunciado. Para muchos de los shinobi más jóvenes, era más mito que hombre, una figura intocable que había superado los límites de los linajes ordinarios, situándose junto a Tsunade y Jiraiya como una de las armas vivientes de la aldea. Para los veteranos, sin embargo, había un matiz distinto en sus ojos al pensar en servir bajo él, como si supieran que seguir a Orochimaru significaba ser arrastrados a batallas donde sobrevivir era solo cuestión de azar. Ryusei mantuvo el paso en silencio junto a su equipo, su expresión inalterada, pero su mente ya se movía. Orochimaru. Si realmente lideraba este frente, tarde o temprano Ryusei se cruzaría con él. Tendría que ser cuidadoso, muy cuidadoso, hasta que llegara el momento de torcer incluso la mirada de alguien como Orochimaru a su propio favor. Capítulo 90. Ryusei. El peón más fuerte con un plan. Sin embargo, durante la marcha, a pesar de intentar borrar cada recuerdo de él durante las últimas semanas, Kanae se dio cuenta de lo inútil que había sido. En el momento en que volvió a ver su rostro, esa gentileza de ojos entrecerrados combinada con su desordenado cabello castaño oscuro, todo regresó de golpe. Su máscara casi se resquebrajó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no puedo controlar esto? Se preguntó si ella habría notado algo. ¿Estaría decepcionado de ella? ¿Ya la habría borrado también? El pensamiento le oprimió el pecho con dolor. Pero no era eso lo que quería. ¿Que dejara de mirarme por completo? Pero se recordó a sí misma que no había elección. Si enfurecía a Anbu, en menos de un año su destino estaría sellado de todos modos. Una vida de humillación a manos de su mayor enemigo, Kojiro Iga, la esperaba si se desviaba del camino trazado para ella. Por eso le era imposible corresponder a los sentimientos de Ryusei, sin importar lo que su corazón quisiera. Estaba segura de que eran reales. Después de todo, quien se burlaría de ella durante tanto tiempo, coquetearía incluso ante sus respuestas frías, la salvaría múltiples veces y le daría esos pergaminos y orientación sin esperar nada, si no fuera por un interés genuino. Idiota, incluso si lo dices en serio, ¿qué podría cambiar eso para mí? Pero incluso si lo admitía, incluso si le daba una falsa esperanza, ¿qué entonces? En el mejor de los casos, un año. Tal vez menos. Y luego sería arrastrada, su venganza enterrada, su vida desperdiciada, reclamada como premio por ese degenerado. No tenía sentido.
Así que ese día, cuando Kojiro la había humillado nuevamente con aún mayor descaro, y cuando Anbu la había dejado sacudida hasta lo más profundo, había decidido. Era cruel para Ryusei. Pero no había otra forma. En su lugar, lo recordaría. Grabaría en su corazón que Ryusei Nishida no, Senju Ryusei había existido una vez. Que había sido un genio. Que había sido apuesto, audaz, imprudente de una manera que se grababa en la memoria. Sus ojos comenzaron a humedecerse a pesar de sí misma, la humedad amenazando con brotar. No. No aquí. No ahora. Rápidamente, estabilizó su respiración, enfrió el flujo de su chakra, obligando a su rostro a volver a su máscara fría. Ya había llorado todo ese día cuando salió del complejo Anbu. No podía haber lágrimas ahora. Mientras tanto, Renjiro se encontró observando a Ryusei con una especie de curiosidad inquieta. Ahora que conocía la verdad, que Ryusei era un Senju y probablemente de un linaje prominente, eso, de forma extraña, aliviaba el escozor de todas las derrotas que había sufrido contra él. Por supuesto, la brecha siempre había estado allí. Los Senju estaban dotados por la sangre, su vitalidad y talento arraigados, y parte del crecimiento e intuición casi absurdos de Ryusei de pronto tenían más sentido. Lo que no podía entender era por qué el liderazgo de la aldea querría eliminarlo. Ryusei no había hecho nada malo. Había servido a Konoha, ganado méritos, e incluso recibido elogios públicos del Hokage. Se supone que ese es el sueño, ¿no? Das todo por la aldea, y la aldea te protege en el peor de los casos, quizá algunos de sus ancestros habían luchado políticamente contra el Hokage actual. ¿Pero era eso suficiente para marcar a uno de sus descendientes para la muerte? Los puños de Renjiro se apretaron inconscientemente. Cuanto más lo pensaba, más repugnancia sentía. Toda su vida había crecido creyendo que la aldea era una gran familia, que su liderazgo representaba fuerza, justicia y unidad. ¿Familia? No. Solo somos piezas en su tablero y, sin embargo, allí estaba la prueba de lo contrario. Prueba de que en el mismo núcleo de Konoha, en sus más altos asientos de poder, había una oscuridad dispuesta a sofocar incluso a sus propios pilares si se volvían inconvenientes. Sabía que no tenía poder para oponerse. Demasiado débil para cambiar algo, demasiado débil incluso para salvar a su amigo. Esa impotencia ardía, pero también afilaba algo dentro de él. Una comprensión fría y profunda de que, si quería vivir lo suficiente para actuar de otra manera algún día, primero tenía que sobrevivir. La fuerza primero. Las preguntas después. Por ahora, sobrevivir era el único paso. Pero en algún lugar del fondo de su mente, Renjiro juró que, cuando llegara el día en que tuviera la fuerza, no apartaría la mirada. Mientras tanto, Ryusei avanzaba en formación con la compañía, saltando de árbol en árbol, el bosque deslizándose bajo sus pies. No tenía tiempo para prestar atención a los estados de ánimo cambiantes de sus compañeros. Su mente estaba fija únicamente en lo que tenía por delante. Esta guerra sería el verdadero punto de inflexión de su vida, el momento que decidiría si se hundía o nadaba. Por ahora, su fuerza aún no había alcanzado el nivel de un Chunin de élite. En verdad, todavía se clasificaba a sí mismo solo como el peón más fuerte, fuerte quizá, pero aún sin ser siquiera un jugador menor. Solo al alcanzar el umbral de Chunin de élite un shinobi dejaba de ser un peón completo y comenzaba a convertirse en algo entre un peón y un jugador. Después de todo, a ese nivel, un puñado trabajando juntos podía presionar, o incluso derribar, a Kage más débiles. Ryusei conocía bien esa línea. Había luchado directamente contra dos de ellos, el líder en las sombras de Kusagakure y el comandante Yamanaka de raíz. También había observado a otros desde fuera. Akimichi y Yukino Sumi enfrentándose a la distancia, o su tío Senju y Kusina Uzumaki de cerca. Y la verdad era simple. Aún no estaba allí. Comprendía lo empinada que era esa subida, cuánto dominio se requería para situarse en ese nivel. Actualmente, como mucho, era un shinobi de nivel Chunin alto, como Isanori Geko o Shinkui, por ejemplo. En realidad, la mayoría de las fuerzas shinobi de la aldea se situaban en torno a los rangos de Chunin o Chunin especial. Haber superado ya ese nivel tan rápido era notable por sí mismo. Especialmente considerando lo joven que era Ryusei, a una décadas de la edad en que un shinobi alcanzaba su verdadero auge. Entendía bien que tanto la energía física como la espiritual se profundizan con la edad, y eso es lo que construye la verdadera resistencia de chakra. Así, las reservas de chakra crecen con el tiempo, y combinadas con un control refinado en combate y cuerpos más fuertes potenciados por chakra, la mayoría de los shinobi mayores podían superar a los más jóvenes por pura resistencia. Para Ryusei, eso significaba una cosa. Su único camino era un poder más agudo y más potente.
Tenía que manejar técnicas lo suficientemente potentes como para romper antes de que sus futuros enemigos pudieran desgastarlo por agotamiento. Ya fuera para ser lo suficientemente competente para llevar a cabo sus planes futuros en este frente o para sobrevivir a los constantes ataques de la facción del Hokage, ahora agravados por las amenazas de otras aldeas, Ryusei sabía que debía alcanzar el nivel de Chunin de élite extremadamente rápido. Sin embargo, Ryusei entendía que todas estas clasificaciones que ideaba eran solo mapas mentales, atajos en el mejor de los casos. Nunca podían tomarse al pie de la letra en batallas reales de vida o muerte. Lo que realmente importaba era la adaptabilidad. Su amplio arsenal le daba ventaja, dificultando que los oponentes encontraran contramedidas contra él, mientras le ofrecía más formas de romper las suyas. Y más allá de contrarrestar, innumerables factores situacionales también podían inclinar la balanza. Inteligencia, táctica, terreno y timing, que a menudo decidían la victoria mucho antes que la fuerza bruta. Luego, Ryusei pensó en la naturaleza de la guerra en este mundo. Los libros que había leído recientemente en la biblioteca de Konoha confirmaban lo que ya había deducido desde hacía tiempo. Ninguna aldea podía permitirse enviar a todos sus shinobi al frente. Demasiados debían quedarse atrás, defendiendo la patria, patrullando fronteras, vigilando a los nobles. Un solo Chunin que se infiltrara podría destruir líneas de suministro, asesinar nobles o quemar media ciudad. Existían tratados para evitar ese tipo de cosas, pero en realidad esas reglas se doblaban y rompían cuando convenía. Lo que significaba que cada gran aldea estaba obligada a dispersar su fuerza. Suficiente en el frente para combatir, suficiente detrás para disuadir infiltraciones. Comparado con su mundo anterior, la escala lo sorprendía. Las guerras de la tierra movilizaban millones, luchaban con acero y números. Aquí, todo un frente podía decidirse con apenas 1000 shinobi, a menudo menos. Un puñado de élites podía inclinar la balanza, el linaje de un clan moldeando el resultado de toda una campaña. No se trataba de ejércitos masivos. Se trataba de precisión. Incursiones de guerrilla, emboscadas, infiltración, asesinatos. Esta era una guerra librada en las sombras, no en trincheras. Escuadras de 10 a 20 shinobi se dispersaban por vastos bosques y valles, sus redes conectadas por shinobi sensoriales. Esos sensores eran la línea de vida. Civiles o especialistas que entrenaban toda su vida solo para extender sus sentidos de chakra. Eran frágiles en combate, pero invaluables para mantener con vida al ejército. Encendían las señales, enviaban advertencias y se aseguraban de que una brecha no se convirtiera en una masacre. Sin ellos, la línea colapsaría en un día. Los Iga también tenían su papel, Sub-Byakugan convirtiendo bosques y niebla en paredes de vidrio antes de los enfrentamientos. Pero su alcance no podía igualar al de los sensores que se ubicaban más atrás, con su percepción extendida por todo el país. Ambos tipos juntos hacían que el sistema funcionara. Y luego venía la persecución. Si un enemigo atravesaba las líneas, no se había acabado. Se enviaban cazadores, se activaban trampas, se revertían emboscadas. La guerra shinobi era movimiento constante, un juego de evasión y contraataque, persecución, señuelos y golpes. Nada era estático. Las fortalezas valían poco en comparación con la información, la movilidad y la capacidad de eliminar a un objetivo antes de que pudiera atacar de nuevo. Ryusei comprendió la verdad. Esta no era una guerra de naciones. Era una guerra de depredadores, librada por manadas en lugar de ejércitos. Los números importaban, pero solo porque compraban tiempo para los monstruos entre ellos, ese puñado de shinobi cuya fuerza podía decidirlo todo. No era de extrañar que Minato, por sí solo, con su habilidad especial, pudiera cambiar el rumbo y revertir lo que debería haber sido una guerra perdida para Konoha. Ryusei entendía ahora con mayor claridad cómo estaba estructurada la guerra. En el nivel más bajo estaban los soldados, agrupados en las pequeñas unidades familiares bajo líderes de equipo. Varios equipos formaban una escuadra, liderada por un capitán. Por encima estaban los comandantes de compañía, cada uno con unos 50 o más shinobi bajo su mando. Las compañías reportaban a comandantes de división, con unos pocos cientos de shinobi. Las divisiones a comandantes de frente, como Orochimaru. Y por encima de todos ellos estaba el propio Hokage, el comandante supremo. Pero el Hokage no actuaba solo. Siempre existía el Consejo de Guerra, un círculo de mentes y manos elegidas que dirigían toda la maquinaria. Shikaku Nara, ya conocido como uno de los hombres más brillantes de su generación, había sido elevado a estratega principal. Luego estaban los cuerpos especiales que el Hokage había preparado de antemano. Tsunade comandaría el revolucionario cuerpo médico móvil.
Inoichi Yamanaka lideraría el cuerpo sensorial universal, una red de shinobi conectados entre sí, uniendo su percepción en un mapa vivo del campo de batalla. Todo esto tenía sentido para Ryusei ahora. La guerra shinobi no se trataba solo de fuerza bruta. Era como la estructura de mando y estos cuerpos especializados podían tomar asesinos dispersos y forjarlos en algo que se pareciera a un ejército. Era la única forma de equilibrar el caos de depredadores en ambos bandos. De hecho, Ryusei sabía que no era que la aldea enviara niños directamente a la guerra sin pensar. La generación de Obito ya estaba al borde de graduarse, por lo que la academia simplemente los había adelantado unos meses. Los de cursos anteriores probablemente permanecerían por ahora, pero Ryusei sospechaba que, si la guerra se prolongaba lo suficiente, incluso ellos serían movilizados eventualmente. Esa era la naturaleza de este mundo. Toda edad se convertía en carne de cañón si el conflicto lo exigía. Por lo que había podido deducir, la verdad era simple. Sin Minato Namikaze, esta guerra habría sido desesperada para Konoha. Las otras aldeas esperaban que Konoha fuera fuerte, pero nadie ni Suna, ni Kumo, ni Iwa, ni Kiri podía haber previsto a un solo hombre con una técnica tan rota que desafiaba la lógica misma del combate. El dios del trueno volador de Minato lo hacía intocable, y ese tipo de movilidad lo convertía en un arma capaz de reescribir frentes enteros. Ryusei no pudo evitar pensar, con frialdad, lo aterrador que era que la supervivencia de Konoha dependiera tanto de la espalda de un solo hombre. Una sola anomalía, un genio que desafiaba todas las reglas. Sin él, los frentes de Konoha probablemente se habrían derrumbado, sus pérdidas acumulándose hasta que incluso el Daimi del Fuego habría considerado romper la alianza. Minato por sí solo los mantenía a flote. Ryusei sabía que su compañía probablemente sería desplegada en algún punto de la Tierra de las Aguas Termales, luchando contra Kumogakure y sus dos vasallos, Yogakure y Shimogakure. Las aldeas más pequeñas nunca tenían realmente lección en estas guerras. Permitían que las grandes potencias chocaran dentro de sus territorios. Dependiendo de las estrategias de ambos bandos, parte de los enfrentamientos podría incluso extenderse a la propia Tierra del Fuego o del Rayo. Kumo era un oponente que Ryusei no podía tomar a la ligera. Los respetaba más que a la mayoría. El tercer Raikage, en particular, aunque la leyenda de que se enfrentó solo a 10.000 shinobi seguramente era exagerada, seguía siendo alguien a quien Ryusei consideraba en la cima absoluta del nivel Kage. Más fuerte incluso que Hiruzen. Ryusei rezaba no tener que enfrentarlo en el campo de batalla por un tiempo. Luego estaba el cuarto Raikage, aún joven pero ya infame, y Killer B, el Jinchuriki perfecto. Juntos, convertían a Kumo en quizá la segunda más peligrosa de las 5 grandes, solo por detrás de Konoha en su máximo esplendor. Frente a ellos, Ryusei no era más que otro soldado a los ojos del enemigo, no el factor de inestabilidad que Konoha veía en él. Y también entendía que en este mundo, nada sobre los frentes era ordenado. Los shinobi podían moverse con una velocidad inhumana. La maniobra lo decidía todo. No era extraño que una unidad estacionada contra Kumo terminara enfrentándose de pronto a Kiri en las zonas del sur de la Tierra de las Aguas Termales en algún momento. Esa era la naturaleza de la guerra. Líneas fluidas, sin fronteras fijas, y batallas donde solo sobrevivían los más fuertes. A diferencia del tercer Raikage, a quien esperaba no encontrar, Ryusei quería encontrarse con Orochimaru y Tsunade lo antes posible. Ellos dos eran las verdaderas oportunidades. Si jugaba bien sus cartas, podrían convertirse en sus mayores respaldos dentro de la aldea, las claves para cambiar su estatus. Pero solo si era extremadamente cuidadoso. La gente cree que las leyendas son intocables. Yo solo veo grietas esperando a ser abiertas para que pueda deslizarme en sus mundos internos. No necesitaba venerarlos. Necesitaba manejarlos. Uno podía contener al otro. Usar a uno para acercarse al otro también al principio, sin que supieran lo cerca que estaba de ambos. Finge hasta que lo logre seguía siendo la única táctica disponible para alguien en su posición. En cuanto al acceso, ni siquiera sería tan difícil. Tsunade lideraba el nuevo cuerpo médico, moviéndose por los frentes para atender a los más gravemente heridos y mantenerlos con vida. A diferencia de los shinobi comunes, su cuerpo no sería enviado directamente al combate. Su tarea era sobrevivir a la guerra misma, curar a otros hasta el final. Y Orochimaru era el comandante de ese mismo frente. Las oportunidades surgirían de forma natural. Ryusei había pensado mucho en la pregunta. ¿Cómo derrotas a una entidad enemiga mucho más poderosa que tú? No lo haces. Haces que se ahogue con su propio peso. La respuesta no era enfrentarse de frente. Era golpear desde dentro. Dividir, conquistar y ganar ventaja.
Usar la atención pública y los méritos como escudo, y también manchar la reputación de Hiruzen para que perdiera influencia. El Hokage tenía que cargar con el peso de toda una aldea. Esa es la brecha. Él sostiene la montaña. Yo solo necesito lanzar piedras hasta que se deslice sobre él. Ryusei solo tenía que sobrevivir. Esa era la asimetría. Podía concentrarse únicamente en encontrar grietas. Eslabones débiles. Puntos de presión. Toda estructura, por fuerte que fuera, los tenía. Incluso la facción del Hokage. La propia posición del Hokage también era un punto débil, demasiado peso para que un solo hombre lo sostuviera sin dejar huecos. Lección 1. Nunca enfrentes el poder donde es más fuerte. Encuentra dónde está más estirado. Lección 2. Sobrevivir no requiere ganar de forma directa, solo hacer que el otro pierda el equilibrio. Lección 3. Golpea rápido y desaparece. La sorpresa vale más que el golpe en sí. Ryusei no entraba a esta guerra sin preparación. En cierto sentido, se había estado preparando desde el día en que despertó en este cuerpo, y por fin se le había permitido actuar.